¿Ay? ¿Qué? Oye, pero siempre me pasa lo mismo, ya. Bienvenidos a un nuevo capítulo del fucking Vergalo Solte de este... ¿A cuánto estamos? Jueves 4 de julio del 2019. Desde 2019, siendo las 12:08, 20 grados de temperatura acá dentro del estudio. Estoy con chaleco nuevo, así que napo. ¿Qué malo podría pasar? Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Comenzamos un nuevo episodio con Lula, la del barrio, a la izquierda. Bien. Afectadísima con un herpes labial, fíjate. Pero ¿sabéis qué? No me da vergüenza y creo que hay que hablar más de los herpes. Una de cada 3 personas los tiene. ¿Un herpes de infección de transmisión sexual? Pero en el hocico. No es primera vez que tengo una enfermedad de transmisión sexual en mi cavidad bucal. Porque una vez hablamos terrible de la clamidia, era candidiasis. Siempre se me confunde la clamidia con la candidiasis. Es súper común en todo caso, chiquillos, no tengan vergüenza de eso. Es súper común. O sea, la que no tuvo candidiasis, no tuvo infancia, no tuvo adolescencia. Muy candidiasis este programa. Y así con hongos vaginales en la boca. Comenzamos y vamos a presentar... Ay, espérate que me estoy corriendo para adelante. Porque tenemos un programa multitemático este día. Sí. Había mucha contingencia, así que tenemos al medio de la Lula y de mí a Rosario Olivares. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Un aplauso. Hola. Porque vamos a hablar del paro de profesores. Así que, ¿cómo estás, Rosario? Bien, vamos a presentar a Rosario. A Rosario, profesora de filosofía. Y además participas de Redofem, sí, que es la red de docentes feministas. Cuéntanos un poquito de eso, como a qué labores hacen ahí. Sí, la red docente feminista este año cumplió un año. En verdad, muchas de las compañeras que estamos ahí nos conocemos de antes, por un trabajo que también teníamos como profe feminista, y de repente nos miramos y dijimos, oye, pero ¿por qué no nos juntamos? Y somos una agrupación de profes feministas. Y esto se dio todo como muy profundamente en el Mayo Feminista el año pasado, como que sentíamos que si las estudiantes estaban en la calle luchando por una educación no sexista, lo mínimo que teníamos que hacer las profes era también organizarnos y participar de esa movilización. Yeah. Y a propósito de esa interpelación, nace la red, que estamos muy contentas que ya tiene un año. Era raro que existiera un grupo de profes feministas, pensábamos que no nos iba a ir tan bien, pero nos ha ido súper bien. Estamos súper contentas. ¿Hombres y mujeres o solo mujeres? No hay solo mujeres, hay hombres y mujeres. Ya, menos hombres, por supuesto, claro, muchas más mujeres, pero desde el principio discutimos que en la sala de clase están todos. Sí, entonces, si queremos transformarla, no podíamos hacerlo exclusivamente nosotras, necesitábamos mucha más gente aliada ayudándonos. Así que por eso también hay hombres. Está bien. Oye, ¿y cómo se enfrentan al paro docente desde la agrupación? Desde Redofem, ¿cómo tienen alguna beta como que difiere, por ejemplo, de las demandas que pueden tener los profes? O sea, o el paro como oficial, digamos. Sí, de hecho nuestra organización nace porque sentíamos que en el colegio profe no se asumían estas causas, sobre todo la educación no sexista, como una lucha social también del colegio profe. De hecho, menos causas como el aborto, un montón de cosas en las que participa Redofem. Por eso nos creamos, digamos. Y este año que se ha dado esta importante movilización, que por supuesto apoyamos porque entendemos que todo lo que está en el petitorio nos atañe a todos y es muy relevante, pero nosotros quisimos, como de una manera muy buena onda, por supuesto, empezar a colaborar también con una lectura feminista de ese proceso, de esta movilización. Desde la red hemos hecho varios llamados como en prensa y en la propia movilización a que se le empiece a dar una vuelta. Creo que estamos muy lejos de que sea un tema más central, claro, pero sin duda es como si el 75% de las profesoras son mujeres. Como es imposible que no tenga una perspectiva. ¿Ese es el porcentaje? Sí, ese es el porcentaje en total. El 75% de las profesoras del gremio docente son profesoras. Y en el caso de las educadoras de párvulo y diferencial son un 99%. Y en el caso de la educadora, de las profes básicas, un 95%. O sea, es una carrera feminizada y ha tenido históricamente, por supuesto, solo dirigentes hombres.
Por supuesto. Oye, qué impresionante. No tenía idea de esa cifra, weón. Y en la academia me imagino que las universidades funciona al revés el porcentaje, po. Claro. La universidad con los académicos de ser puro hombre, entonces ahí está. Sí, y es heavy porque hay una cuestión que es súper real. La carrera de profesora, como de la época de las profes normalistas, se crea ligada a un rol de la mujer que es la maternidad, pues, como quienes son mejores para transmitir algo que las mujeres porque tienen instinto materno natural, claro, no sé qué. Claro. Entonces, asociado al cuidado. Claro, y nace así. El problema es que eso no se ha modificado. Claro. Y los hombres ingresan cuando se abre este espacio de la media, como en la educación en disciplina, en la ciencia, pero antes la educación estaba casi en general en manos de las mujeres. Oye, ¿sabes qué, Rosario? Vamos a hablar de los 11 puntos del petitorio, porque hay 3 grandes ítems, que sería el pago a las menciones de las educadoras diferenciales de párvulo, la deuda histórica y el cambio curricular. Primero que todo, la deuda histórica, ¿a qué se refiere? Sí, cuando hubo un traspaso, este es un problema interesante también porque no habla como del país en el que vivimos. Cuando fue el traspaso de las pensiones que estaban del fiscales, digamos, a la AFP, cuando se crea la AFP, en la mayoría de los trabajos se les solicitó cambiarse a la AFP. Y salió una ley en el sistema público que hacía que esa deuda que dejaba cambiarse de un medio a otro se iba a saldar. Pasó en todo el servicio público, menos en el mundo docente. Se hizo el traspaso a la AFP, pero nunca se pagó esa deuda, que hoy día equivale a miles de profesores y profesoras. Muchos han muerto esperando el pago de esa deuda, digamos. Y aquí se juntan 2 cosas, una que tiene que ver con la precarización del adulto mayor y de las adultas mayores, que todas sabemos que existe, pero además la precarización docente también existe, o sea, sueldos bajos, imagínense en esa época, y malas pensiones. Entonces vemos comúnmente muchos profesores y profesoras que trabajan en la calle o que tienen otras funciones porque no pueden dejar de trabajar porque no pueden vivir con su pensión. Hasta el día de hoy, es más, el gobierno Piñera ni siquiera reconoce la deuda, es como que no existiera. Entonces es una pelea que lleva bastantes años, que ningún gobierno ha podido hacerse cargo, y de hecho el movimiento de profesores y profesoras jubiladas, que también en ese movimiento la mayoría son mujeres, porque además las mujeres tienen como una data de vida más larga, entonces tienen mucho más tiempo sufriendo esto, piden que se les pague parcialmente la deuda. Yo no sé si eso sale mucho en los medios, pero ni siquiera es la deuda total. Claro. Entonces súper heavy como en el fondo esa deuda no ha sido pagada, y es una deuda que además hay un componente como casi ético, como solo le debes la deuda de las pensiones a los educadores y educadoras, como a ningún trabajador público. Yo siempre sospecho de las áreas que están más precarizadas cuando son las femeninas. Es así todo el rato, como la cago. Yo quería contarles que no me sé porque tengo mala memoria. Los puntos de memoria. No, ¿cuánta gente está esperando la deuda histórica? Que lo tengo acá. Hay 76.253 profesores y profesoras afectados por la deuda histórica y 14.263, o sea, el 18% ya ha muerto esperando que le paguen esa deuda. 14.000 personas. Oye, y para atrás, ¿cómo se ha lidiado con esto anteriormente? En gobiernos anteriores me refiero. La deuda histórica. Es que, mira, tengo de hecho aquí también ese punteo de ideas, como organizaciones internacionales del trabajo en el 2006 reconocen que existe la deuda, porque era importante reconocer que existía o no. El 2009 se hace un informe a propósito de esta deuda en el Congreso. La OIT, que es el organismo que ve las condiciones de trabajo, elabora una propuesta de solución, y el 2018 se hace un catastro por parte del Ministerio de Educación, que ya había asumido Piñera, y en ese momento se dice que la deuda no existe, digamos. Y lo último que dijo Cubillo, si no me equivoco, tenía que ver con que no existen los recursos para pagar esa deuda. Y ahí yo creo que hay una contraposición que a mí me carga, que es cuando ponen como a los niños, niñas y jóvenes como por sobre la movilización. O sea, tenemos que gastar nuestro dinero en otras cosas que alguien piensa en los niños. Entonces no tenemos plata para pagar esto. Entonces yo creo ahí donde se pone el recurso, que es una vieja discusión de las movilizaciones del 2006, 2011, que el Producto Interno Bruto que se le entrega a la educación es tan bajo que no permite tener estas deudas saldadas. Yo creo que nadie se pregunta
no tenemos plata porque hay que pasarlos para otro lado, en vez de decir como no tenemos plata, pongamos más plata en la educación. Porque hay que pasarle a la Fuerza Armada. No estamos en guerra, pero hay que abastecerla siempre. Y es demasiado dinero para ellos. Oye, la Cubillo, la Displicente, claro, siempre es como, oye, lo que quieren los padres es que los niños puedan volver al colegio. Entonces, también está esa maquinación de empezar a separar los padres como los actores de todo lo que involucra un movimiento docente, que en el fondo es como toda la sociedad, ¿cachai? Como que el rol de la educación es que hayan seres humanos capacitados para convivir en sociedad. Entonces separan como los padres, como que los ponen como antagonistas desde ese discurso a los docentes, que parece que están haciendo que los niños no puedan tener clases. Como que no, como que ese relato como que quisieran los docentes, no sé, lucrar, robar. Cass dijo que ¿por qué no marchábamos los sábados? Para no teníamos perder clase, claro. Como si ya no se ocupara el tiempo libre de los profesores y profesoras en cosas. La cagó. Entonces hay que marchar los sábados. Pero ahí había una pega súper interesante que hacen hartos compañeros y compañeras, que hacen asambleas con las familias mientras están en paro y les explican por qué los profes están en paro y por qué esto es beneficio de todos. Además, como hay una deuda con el profesorado, pero en el fondo es la educación la que se debe fortalecer. Y si tenéis profes que no se les paga un sueldo digno, que no tienen tiempo para preparar sus clases, obviamente la educación se ve mermada por eso. O sea, sí, pues yo me acuerdo, incluso cuando yo era chica de colegio municipal, que a veces los profesores nos pasaban como una plantilla, los primeros que terminan de hacer alguna tarea, para ayudarle a corregir las partes de alternativas, porque nos da, imagínate, los colegios municipales son 45 alumnos, 40, llega hasta el F, no sé, hasta qué letra llegan, ¿cachai? Tienes como un profesor por asignatura, entonces nos da... Si tenéis 10 horas nomás, o sea, 10 cursos nomás, son 450 pruebas. Y preparar las clases y las guías y todo lo demás. Oye, ¿qué otras demandas hay en el petitorio como para tener eso claro y poder? Sí, tú habías dicho lo de la mención que a mí a las educadoras diferenciales de párvulo. ¿Eso qué es? Sí, los sueldos de los profes en Chile no hay un sueldo base docente. De hecho, yo siempre digo esto, nunca he pegado. Ojalá el que llegue a alguna dirección al colegio profe que le dé un momento a esta cuestión. Los profes no necesariamente tienen contratos de 44 horas, que es como un trabajador normal. A veces tienen de 30, de 20 y tantos, digamos, y a veces trabajan en 2 colegios para hacer como una jornada completa y un sueldo completo. Pero además eso implica también que trabajen más de 8 horas al día. O sea, como yo trabajé en colegios, por ejemplo, en las tardes que tenía jornada de mañana y de tarde, y yo podía estar 12 horas, 13 horas en el colegio. Como no hay una regulación, no hay una regulación respecto de eso. Entonces los sueldos se pagan. Paréntesis, cuando consideran esas horas, consideran solamente la hora que dura la clase, no consideran la preparación de material ni la corrección. No, se supone que otra pelea que se dio del 75-25, que el 75 de horas fueran en aula y las 25 para revisar cosas. Pero eso incluye entrevistar a apoderados, reuniones, consejo de pro, o sea, como al final igual no te da el tiempo. Y los sueldos están hechos por bonos, por un sueldo base, por un valor hora y ahora la carrera docente. Todos los profesores, por ejemplo, de media nos pagan por ser profesores o licenciados en educación y además una mención que tiene que ver con nuestra especialidad, si eres de matemáticas, de ciencia, no sé qué. Y las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales, obviamente porque son la parte más feminizada de esta historia, tienen un sueldo muy menor a lo que tienen los profesores en general, que tampoco es como que digamos que es millonario. Entonces uno imagina cómo se ve mermado ese sueldo. Y además ellas también tienen especialidades, como sobre todo las educadoras diferenciales que tratan distintos tipos de diferencias que pueden existir y de condiciones en los niños. Y son estudios extras también. Y sobre todo, lo que pasa en la educación de párvulo es que se les paga mucho menos por el valor hora. Y ahí ellas juegan un papel fundamental. Recordemos que en las salas cuna los niños llegan y niñas desde los 3 meses. Sí, entonces yo diría, bueno, y para eso mismo, Cubillos también dice que no hay plata. Pero yo creo y creemos en las guaguas, que nazcan. En la Redofem, que es profunda, pero profundamente misógena esa. O sea, no puede ser que exista una escala de sueldos que implique que quienes están encargadas de la primera infancia o de los niños que están más desprotegidos ganen menos que los profesores. O sea, no es solo, y yo creo que eso incluso les quita la condición de profesora. Como educadoras, todos fuimos a la universidad la misma cantidad de años, hicimos los mismos procesos, pero ya que no nos paguen el mismo y que se les trate de otra manera, creo que también es otra discriminación sobre otra discriminación. Es que en el fondo este sistema neoliberal es como
Bueno, sobre todo los de la media, quizás me imagino que podrían estar un poquito mejor dotados, pero las guaguas como no sirven para nada en este sistema neoliberal capitalista todavía, que están muy chiquititos. Ninguna ¿Cómo preocupación. lo vamos a ponderar? La cagó. Sí. Oye, qué heavy. Y bueno, y para eso tampoco, eso como deuda histórica y la mención, son dos puntos que no están en el petitorio. Yo hoy día hablaba, en la mañana andaba en otra entrevista, pero que conversaba una cuestión que era súper interesante. Quiero decirla públicamente a ver si el colegio profe escucha. Ayer o antes de ayer me contaba esta periodista que nos entrevistó en la mañana, que le mando saludos también porque la escucha, del mostrador. Vagina. Y decía que salió hablando el presidente del colegio profe y dijo como, y además hay que decir que el no pago de mención es una discriminación que se hace a la mujer por parte del gobierno, me dijeron las profesoras que dijera algo así. Entonces nosotros empezábamos en la mañana. Las educadoras tienen sus propias organizaciones, no es el mismo colegio, ellas tienen federaciones, están organizadas por sí mismas porque tienen problemas también muy puntuales. Claro. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué la presidenta de esa federación no habla también arriba del escenario después de la marcha? No le invitan a las conferencias de prensa, como no basta. Yo pensaba que es como mi esposa me dijo que lo dijera o mi mamá, sino porque es una condición así... buena onda, pero no, porque ellas tienen sus propias voces y cómo explicar sus problemas. Entonces, hoy día pensábamos lo importante que el colegio profe les haga un espacio a ellas mismas para contar y que esa cuestión no puede ser suplantada. Pues si estamos diciendo que efectivamente ellas tienen problemas porque su carrera es ultra feminizada, bueno, que ellas también tengan la posibilidad de hablar y contar aquello que está pasando. Y yo creo que esa centralidad a las educadoras todavía no está. Se avanzó en que su problema ahora es un petitorio nacional, está dentro, pero también sería bacán que ellas pudiesen ser sus propias voceras de su problema. Tengo una consulta. ¿Hay dentro de estos petitorios como una exigencia de requisitos mínimos para un centro educacional? Porque yo he estado en colegios de la verga, francamente, como de sin comedor, o sea, sin lugar donde calentar en el microondas y almorzamos en la sala con olor a axila, toda la hueá, ¿cachai? Sí, no hay nada. Hasta el momento esas cosas no están. También es un tema, para como que se regule, en muchos espacios. colegios subvencionados son del terror. En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se va a hacer como un catastro, porque efectivamente, o sea, los particulares subvencionados son sin Dios ni ley, pues nadie los va a ver porque tiene sistema mixto, y la educación municipal está súper votada, votada, imagínense, además con esta cuestión de la ley de aula segura, todo lo que metieron los carabineros entre la escuela, estigmatizado, todo roto, o sea... Yo creo que si ha habido algo sistemático en los últimos gobiernos, incluyéndolo en la concertación y la derecha, es que cada vez existe menos educación pública. Y esa cuestión es súper grave. Y todos los que somos profes nos ha tocado almorzar en comedores asquerosos o no tener materiales para trabajar con los cabros que finalmente los tenés que financiar tú misma. Un montón de precariedades, gotera, las sillas malas, y así funciona la educación y pareciera que a nadie le importa. Entonces ahí yo siempre me pregunto qué piensan los niños, porque realmente qué piensan los niños. Es que es heavy porque, claro, si la educación estatal en el fondo debería asegurar como un mínimo de igualdad entre los niños independiente de la condición socioeconómica donde creció. Entonces si tenía un lugar igual de feo que tu entorno, por decirlo así, no tiene ningún estímulo para salir de ahí, nada, ningún estímulo creativo, artístico, ni hasta de autoestima. Una vez creo que hablábamos acá en el Solté, o la hablamos como en un carrete, pero que igual era como que permeaba tu autoestima, porque en el fondo cuando cuando las cosas municipales son así, te están diciendo que eso es lo que tú te mereces, y eso es súper grave. Y eso es lo único gratuito, y es como en el fondo... Eso es lo que te mereces, pastor, no alcanza. Este es el paisaje que tú mereces. Creo que lo hablamos en la arquitectura decolonial, cuando hablamos de los barrios también, que tienen harto que ver con... Y además, y eso te va empujando a acceder a la educación particular subvencionada, de alguna manera. Como en el fondo buscar un mejor espacio, una mejor educación. Yo así digo esto sin arrepentirme, que es a propósito. Es absolutamente a propósito. O sea, ojalá no existiera. Yo pensaba en Alessandri con todos los atados que han habido en Santiago por aula segura, en el Barros Borgoño, en el Nacional. No me puede parecer menos que a propósito. No me puede parecer más sospechoso que no le importe la destrucción de esos colegios emblemáticos y que en el fondo, no sé, fuerza especial entra hasta la sala de clases. Yo vi los videos, yo pensaba, yo soy esa profesora o profesor, me muero, es una cuestión de una violencia terrible. ¿En qué país vivimos? Como que alguien tiene que hacer algo, como es demasiado... Y yo creo que a todas esas cuestiones nadie les da el peso suficiente, como no debería. Y más encima...
o sea, habla de delincuentes, así, la derecha siempre ha sido como su caballito de batalla el tema de la seguridad y la delincuencia, pero los cabros no son delincuentes, si son nuestra responsabilidad como adultos, si ellos son lo que son, tienen que por lo que nosotros no hicimos, digamos, pero ni cagando delincuentes. Es que individualizan a las personas, los sujetos, no nos ven como ciudadanos, como que nos hacemos en comunidad, sino que como, este niño per se, porque se hizo solo y él decidió ser, como loco, si en su casa no tiene el estímulo, lo que le hubiera asegurado tú, acá tener un espacio como de cariño, de contención, de sabiduría, y no está en ninguna parte, po. No. Entonces, pero nunca está el mea culpa, qué raro. Sí, yo encuentro como, siempre he pensado que lo que hacen con los adolescentes y los niños súper esquizofrénicos, porque, por ejemplo, con Aula Segura los quieren hacer responsables y tratar de delincuentes porque son violentistas y no sé qué, y puta, se hizo una encuesta, esto que hicieron para el toque de queda para los mismos adolescentes, entonces los tratáis como cabros chicos que no tienen derecho a ir a ninguna parte, y esa sí que es responsabilidad de la familia, hasta qué hora sale, llega, si lo van a buscar acá, y por otro lado como delincuentes y tienen la misma edad, como... Entonces, ¿qué reciben los cabros y las cabras como, qué quieren de mí? Que alguien diga como, sí, es súper heavy. Por eso la adolescencia además es tan difícil, po. Si nadie se pone de acuerdo en qué le da y qué le quita a los niños. ¿Qué tipo de reformas se podría... ¿Hay algún ejemplo a seguir, por ejemplo, que tengan en mente alguna referencia de algún otro sistema educacional, ponte tú, de otros países? Mira, yo creo que... Y esto siempre es como un chiste, pero verdad, de verdad Chile tiene una educación de mierda y es la educación más privatizada del mundo. Como si uno pudiese poner ejemplo, en todos los países de Latinoamérica hay educación pública, gratuita, de calidad. Entonces como eso está súper abierto y yo creo que a nosotros tenemos que volver a reformar eso, entender que la educación pública es un derecho que se debe fortalecer y acá hay una discusión como... que se da mucho y que Piñera la dejó súper clara. En Chile, históricamente y en la mayoría de los países con Estado de Derecho, lo que existe es un Estado docente, o sea, un Estado que se preocupa por la educación de sus ciudadanos y ciudadanos, porque en el fondo supone que tiene un objetivo y quiere ciudadanos y ciudadanas para, no sé, para que el país esté mejor, para que estemos todos amigos, lo que sea. Es como lo básico igual, ¿qué onda? Ya. Pero Piñera, cuando asumió el primer Piñera, dijo, en Chile no hay Estado docente, en Chile hay sociedad docente. Entonces tira la pelota como a las familias. Ellos son los encargados y por eso existen todos estos buses de la libertad, no te metas con mi hijo y toda la cuestión. Yo diría que hay un cambio estructural que es heavy, porque no sé, me debería salir todo Chile en realidad a protestar para que la educación tuviera un cambio estructural, realmente estructural. Pero yo creo que hay cosas que quizás no son estructurales o que no se ven estructuralmente económicas, pero que deberían ayudar mucho. Y es una cuestión que hemos discutido harto en la Radio FEN. Nosotros creemos que a Chile le hace falta una ley de educación sexual integral, como obligatoria. Yo creo que si nosotros sacamos la dimensión de la escuela, de los afectos, del placer, del erotismo, como que los seres humanos no fuésemos nada más que, no fuésemos cuerpos, sino que solo algo que debe aprender, yo creo que eso cambiaría la perspectiva, incluso de la violencia, del maltrato, del bullying, porque las personas no las dejan como conocerse a sí mismas. Y eso sí ha tenido, por ejemplo, en Argentina tienen la ley de educación sexual integral desde el 2005, y por eso como lo del aborto se llama la revolución de las pibas, porque son las chicas que se educaron con esa educación sexual. Macri ahora sacó los fondos, pero las mismas escuelas están resistiendo para que sus planes sigan funcionando. Se hacen como pruebas, que no son como los CIMSE, pero les permiten ir como, no sé, las pruebas de los más chicos pueden lograr identificar abuso sexual infantil. Por eso que ellos van conociendo su cuerpo, qué hacer con su cuerpo, cómo cuidarlo, cómo cuidar al otro. Yo creo que eso sería radical y ahora pienso, porque en Chile no ha habido educación sexual obligatoria, o sea, tú puedes salir de un colegio sin haberte dicho que era un pene, una vagina, un condón, nada, pero nada, así es muy radical. Y eso nos expone a cómo estamos hoy día, con cifras de VIH altas, de otra enfermedad de transmisión sexual que habían estado como caducas, claro, los herpes, no, pero más común. Y también con cuestiones como violencia de género, homofobia, transfobia, o sea, todas esas cuestiones que tienen la sociedad como está, digamos, nosotras creemos que podría ser. De hecho, estamos como empezando, esto es una primicia, pero después cuando salga más grande, también si quieren les podemos contar que estamos pensando hacer una campaña de educación sexual integral que se llama A Calzón Quitado. Entonces nuestra idea es que en Chile se vuelva a hablar de sexualidad. ¿Qué onda?
Y de sexualidad no reproductiva Sí, solamente, no, claro. sino como responsabilidad sexoafectiva. Sí, autoestima, placer, todas las cosas, como en el fondo, si yo pienso, bueno, me imagino que nosotras tres hemos cometido muchos errores. Ay, pico. Yo mucho, pero pienso, ya ahora es una adulta y si los comete es muy su responsabilidad porque ya ha aprendido muchas cosas como para cometerlo, digamos. Claro. Pero los cabros, como yo siempre he pensado en filosofía, yo hago filosofía. En tercero medio unidad que es de sexualidad y género. Y yo cuando empecé a hacer esto, tercero medio, ponte tú, y yo tenía 22, 23 años cuando uno sale de la UPA. Y tenía que pasar esta cuestión. Y como nadie les habla de sexual en colegio, pero nadie ni nada, las primeras preguntas me dejaban loca. Oh. Y una vez una cabra se me acercó y me dijo, oiga, profe, ¿usted está bien que a mí me guste que mi pololo me muerda los pezones? Yo vi pasar el mundo por mi cabeza porque no es que lo encontraba atroz, sino que cómo debe responder un profe ante esta cuestión porque nadie te prepara para eso. Claro. No, pues. Entonces yo así en mi cabeza, en 2 segundos le dije como, todo lo que a ti no te produzca dolor emocional ni físico y te produzca placer, está bien. El límite lo pones tú porque tú ves hasta dónde las cosas te hacen bien. Y yo pensaba como, sí, si todos nos enseñaran que como en las relaciones sexuales y afectivas, una de las cuestiones principales sea que tengamos placer y nos sintamos bien, ya sabríamos cuál es el límite. Claro. Ya sabríamos que nadie nos tiene que obligar a hacer algo que no queremos, Exacto. que nos deben tocar sin nuestro consentimiento. En el fondo, este es mi cuerpo y yo lo utilizo para sentirme bien. Y Claro. aquí no me siento bien. Pues. Y escuchar el cuerpo, porque lo tenemos muy disociado y es verdad Sí. que en el colegio el cuerpo es un depositorio de cerebro nomás. Sí, pues. Entonces también tomamos decisiones desde como yo creo que esto es lo correcto, no lo que de verdad siento. Y esa Sí. weá como ya sabemos que nos la enseñan en la casa, debe ser el rol de los Sí, colegios. obvio. Entonces tengo una pregunta. ¿Existe como explícitamente la misión que deben tener los colegios públicos en Chile? Por ejemplo, en la universidad es fácil saber la misión, como por ejemplo en general, la Universidad de Chile está más pensada para satisfacer como problemas más relacionados a los ciudadanos, ¿cierto? Pero universidades privadas satisfacer como intereses como más desde la oferta-demanda. Pero los colegios, yo pienso como me crié como en la periferia y todo eso, no sé, pues Maipú es como que están claramente pensados para disciplinar. Es disciplina, es como generar soldaditos, gente que tenga la capacidad para llegar a una meta cuadrada, ¿caché? Que alguien me va a dar la dirección, pero no como ni siquiera es como para pensar menos, es como para no cultivar creatividad. Para mí la creatividad es súper importante Sí, porque obvio. no tiene que ver con no solamente algo artístico, sino con buscar otro tipo de solución y otro estilo de vida, ¿cachai? Entonces eso está estipulado. No, o sea, Como existe esa hueá diabólica de como, weón, esta hueá es para disciplinar, porque ¿cómo va a ser tan distinto a otros países? La educación Sí. acá es demasiado militar. sí, yo creo que eso tuvo harto que ver la dictadura, porque cuando había una educación estatal se pensaba como en la educación para Chile, po. Pero cuando llega la dictadura la educación se van a los municipios. Y ya sabemos que cada municipio tiene distintos tipos de alcaldes y alcaldesas. Maipú es un ejemplo, Sí. como Katy Barriga se pintó a sí misma Sí. en un mural de próceres mujeres, como... Pero entonces queda... mira la buena paz. Entonces, Hola. sí, es heavy porque queda al arbitrio de eso, como, y entonces, ¿qué pide el ministerio? Que cada escuela y colegio y liceo municipal tenga su propio proyecto educativo. Por ende, cada uno tiene su propia misión y visión, que puede ser cualquier cosa, Puede ser digamos. cualquier cosa. Entonces, no hay lineamientos, no hay obligaciones. Yo trabajé por harto tiempo en Providencia, en el Liceo 7, que es un liceo de niñas público, porque hay una Virgen María en medio del patio. ¿Qué tiene de público eso? Sí. ¿Por qué alguien Sí. la quita? Se hacía religión, Todavía se hacía sí. Vía Crucis en Semana Santa, un liceo de mujeres Sí. público. Sí. Entonces, si está metido la iglesia adentro, que no es lo público, sino que tiene que ver a lo privado, en fin, es porque los proyectos educativos están amarrados de quién es el director, la directora, quién es el municipio, si es de derecha, cómo va a pasar lo que pasa. Entonces, en verdad, no hay un proyecto país y eso hace también que pasen, que un punto que tú habías mencionado, la reforma curricular, o como alguien decide, esto vamos a enseñar. ¿Y a quién Sí. le preguntaron? ¿Y cuál es el proyecto Sí, de eso. Chile? ¿Qué quiere para sus ¿Y asignaturas? ¿Y qué tipo de personas deciden eso? ¿Cómo es esa comisión? ¿Cómo funciona la matrix de esto? En el Ministerio de Educación hay varios departamentos. El que ve el currículum se llama Unidad de Currículum y Evaluación, UCE, que es como UCI. Y ellos están encargados de diseñar los programas y las reformas curriculares y luego todo, porque no es solo el ministerio, la universidad, todo tiene que pasar por algo que es como
el tribunal, el TC de la educación, que es donde se mandan todas las cuestiones para que sean aprobadas por un grupo de expertos que están más bien divididos por un coteo político, que es el Consejo Nacional de Educación. Hay gente que ponen como desde la presidencia, desde el Parlamento, y gente que entra por concurso público. De hecho, en el Consejo Nacional de Educación hay gente de apellido Fontaine, como gente relacionada a los mates, como obvio, toda la gente que tiene colegio. Y ellos están ahí y no hay nada en Chile, desde acreditación universidad, creaciones de carreras, mallas curriculares, fondos públicos, asignaturas, programas, manuales que no pasen por ese consejo. Pero ellos, ¿cuál es la misión que tienen ellos? Porque me parece que ponen lo valórico personal, como yo creo que Chile sea así, como desde una mirada muy personal. Entonces, no hay como una pared que diga como, la educación en Chile se va a regir por esto. Claro. Y no, porque claro, ellos dicen decir que como hay gente de todo ámbito, son plurales, po. Pero en verdad no lo son, po. Porque además son puros cuicos sí, la mayoría son cuicos y muy cuicos, pero muy cuicos. Los a mí cuico real. Sí. Esos cuicos que tienen su propio Facebook. Sí. A mí me tocó como yo era vocera de los profes de filosofía cuando nos sacaron y fui harto para allá. De hecho, el presidente de Consejo Nacional de Educación se llama Pedro Montt, o sea, no es cualquier apellido en Chile. Y estuve hartas veces ahí, en filosofía logramos que nos metieran en el plan común, que no fue lo que le pasó a historia, arte y todo, pero una cuestión súper difícil porque en el fondo, ¿dónde están los profes, los estudiantes? O sea, ¿dónde está la gente que está en la sala? Porque al final te llegan los programas y las materias y tú las tenés que pasar y te llegan así como... ¿Quién se hace cargo de eso, digamos? Y se hizo una encuesta, que es lo que han como todo el rato tratando de justificar que fue democrático, una encuesta online, pero eso no es participación, po. Primero porque la mayoría de las comisiones con gente más amplia no son vinculantes, son solo consultivas, entonces a ti te pueden consultar millones de cosas y no por eso esas quedar en el currículum. Claro. Entonces lo que tenemos ahora en el fondo es quién decide qué asignaturas son relevantes. Aquí pasa una cuestión que fue bien interesante, que creo que ha pasado muy superficialmente, es que se logró, y esa fue una lucha que dimos harto los profes de filosofía, que los cabros que están en el técnico profesional y en el científico humanista tengan el mismo plan común. Como no por estudiar técnico los priven de, por ejemplo, tener acceso a la filosofía. Por eso nuestra campaña se llama Derecho a la Filosofía en la Educación Pública. Y eso sucedió, pero ahora esos mismos cabros no van a tener historia, no van a tener arte. Y a mí también lo que me encuentro más dramático y triste es que la gente, como en general, incluso el mundo de la educación, no sabía en qué condiciones estaban los técnicos profesionales. Hoy día reclamamos porque no hay educación física, pero la educación técnico profesional hace 10 años que los cabros no tienen educación física. Y nadie decía nada, digamos, ahora porque es un plan común para todos, se diferencia, pero tampoco tenían historia. Y si tenían, la tenían a través de la hora de libre disposición que da el ministerio, donde tú ves qué asignatura pone. O si le das más hora a inglés o lo que sea. Claro. Pero ellos han estado precarizados siempre, siempre. Y es una precarización, de hecho, la mayor parte, muchas comunas de colegios públicos son técnicos profesionales porque estudian los quintiles más pobres y en el fondo porque es un acceso rápido al mundo del trabajo. Claro. Y nadie se pregunta por la educación técnico profesional, por ejemplo. Me da pena eso, pensando en el cuerpo de nuevo. Cuando estés con jornada completa, o sea, vaya a llegar a las 6 de la tarde a tu casa todos los días y no hiciste deportes nunca, jamás. Sí. Y si ya tenés como educación física 2 horas a la semana, que es súper insuficiente y es como no sirve de mucho para conectarse con el cuerpo y entender una relación con el cuerpo y mente orgánica. Las canchas, por ejemplo, para aprender deporte son una mierda, entonces tampoco nos permite desarrollar un potencial donde digamos, yo hubiese sido buena para este deporte y poder elegir, ¿cachai? Materiales, cosas para hacer diversos deportes. Si no te gusta la pelota, si no te gusta jugar a la pelota, cagaste. Claro, que sea más variado. Oye, y una pregunta, hace algunos años, o no me acuerdo hace cuánto, me acuerdo que hicieron unas visitas como a Finlandia, ponte tú, que tienen un sistema educacional como ultra moderno, que, puta, no sé, los guanes ya no están sentados, ¿cachai? Haciendo atendiendo las clases como acá en Chile, que es una weá, ¿verdad? Lo que hablaban antes de que está como muy militar. Los uniformes, estar ahí sentado escuchando, más encima que hay a cierta edad. Obviamente que lo que menos quieres hacer es estar sentado escuchando una weá que no entendí. Es como, ¿dónde queda el cuerpo? ¿Cachai? ¿Dónde queda el moverse? El aprender tocando, experimentando cosas, ¿cachai? Y allá tienen un tipo de educación que es mucho más integral.
¿Qué pasó con estas visitas que hicieron? ¿Agarraron algo de ahí? Porque pareciera que como que quedó... Estamos peor que antes, ¿cachai? No sé, yo creo que ahí hay como una cuestión que es muy real. Estábamos cada vez más peor. y yo creo que ese tema, y por eso les contaba como la campaña que queremos hacer, que el cuerpo tiene que volver a la sala de clase. Yo creo que eso es fundamental. Como, si eso no lo pensamos desde ahí, todo lo que está pasando hoy día, piensen que, por ejemplo, el suicidio de Matías, este chico trans, y uno lee su carta y todo lo demás, y en el fondo no puede ser que el lugar más peligroso para un niño o niña trans sea la escuela. Sí. Como, qué heavy, esa cuestión es terrible. ¿Y quién está pensando en eso? Digamos, como en el fondo no hay una preocupación sobre esos temas, y se me fue la onda. Estamos hablando, yo hablé de Finlandia y que había pasado porque estamos peor. Mira, yo creo que, claro, igual Finlandia es un país desarrollado, yo creo que aquí primero tiene que haber plata del Estado para poder fortalecer la educación pública, pero me pasa que, claro, nosotros somos muy del vigilar y castigar en educación, y se cree que jornadas más extensas, todo lo más va a ayudar, y los países desarrollados tienen horarios más reducidos, tienen menos asignatura, como que en el fondo... Acá yo creo que no podríamos llegar a una educación como esa porque costaría mucho soltar el control. Sí. Claro. Recuerdo que Lavín, en el primer Piñera, cuando era ministro de Educación, no olvidemos que Lavín fue Ministerio de Educación y creó unos programas de educación sexual, que eran 7 programas, no sé si se acuerdan, que 3 o 4 tenían abstinencia como método anticonceptivo. ¿De veras? No hay que olvidar nunca eso, nunca eso. Se nos olvida. Y otro de los como propuestas estrellas de Lavín en Piñera 1 era que los cabros estuvieran hasta las 8 en el colegio, no sé si se acuerdan. Y uno decía como eso es contranatural, esa de suicidio en masa, chao. Pero por eso mismo hoy día está lo que hablábamos recién de este toque de queda, como en qué país vivimos, como que involucionamos cada día más, y lo bueno de esto, y que yo creo que hay que poner también lo bueno, es que los adolescentes son otra generación, y hay cosas que llegaron para romper y no están ni ahí, y una de esas tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con la disidencia sexual, los estereotipos, como están rompiendo huevos porque alguien lo tenía que hacer y antes eso no era posible. Claro. Yo creo que los adultos siempre llegamos tarde y los abandonamos. Pues. Si en el fondo, yo veo que trabajé en colegio de hombres, que los cabros básicamente se educan los heterosexuales viendo porno, y que el porno es súper violento y no tiene nada de placentero cuando uno lo veís, ¿cachai? Y como donde la mujer es realmente un objeto. Yo hablaba de porno con los cabros. Ellos al principio como, que es súper heavy, hablé con niños de 15 años, ay, la profe dijo vagina, pene, y todos se ríen, está pero demasiado en mito. Y yo decía, chiquillo, el porno no es la vida real cuando ustedes tengan relaciones sexuales. No es así, como... ¿No se han fijado que hay como dentro de la construcción de la masculinidad en el porno sobre violaciones, secuestros? Como eso no se debe hacer, pero si nadie le está diciendo a él cómo iniciar su vida sexual, cómo tener relaciones sexuales, cómo disfrutar, en el fondo van a estar cagados y van a seguir viendo porno. Y es heavy porque... como que ya en mi rutina de stand-up a veces meto un poco eso. Lo bueno es como que no se preocupan siquiera si uno está lubricada. No, nada. Porque, y del condón. Y las posiciones del porno, como que si fueron trapecistas. Sí. Claro. Entonces es más una performance que preocuparse como del cómo se siente la otra persona en el cuerpo. Y nosotros también aprendemos a través de eso. Entonces terminamos preocupándonos más de cómo nos vemos cuando tiramos, ¿cachai? Como de parecernos atractivas para la mirada masculina. Más que también de conectarnos con el presente, con nuestra propia calentura. Y nuestras abuelas que nunca tuvieron un orgasmo, como la educación sexual y volver el cuerpo a la sala de clases para que ninguna cabra más en su vida muera sin haber tenido un orgasmo. Es que es real. Y las señoras lo contaban como... Así, ¿cuántas mamás no le contaron a sus hijas? Que imagínate lo frustrante y el trauma que te deja saber que tu mamá nunca tuvo un orgasmo. Y además que, claro, tiene que ver con eso que hablábamos de cómo, finalmente, si eso no está dentro de lo que uno puede aprender en el colegio, es como... Esa enseñanza finalmente te la van a brindar tus papás, ¿cachai? En la casa... A lo mejor, quizás no, quizás nunca te hablan al respecto. Y si lo hacen, tampoco tienen las herramientas porque ellos también fueron criados, o sea, sin ese tipo de temas ni en la casa ni en el colegio. Entonces, como mal educar más encima al respecto, ¿cachai? Porque el tema del porno es algo que hay que asumir que existe, por ejemplo, ¿cachai? Es como, es parte de los insumos que reciben los cabros, porque además, no sé, pues yo me acuerdo cuando era chica, no sé cómo será ahora obviamente con internet, pero era como que uno casi que se anda así como traficando videos, ¿cachai? Sí. Y era como
ya, ok, no es entretenido igual, obviamente, uno se sorprende, ve cosas que a lo mejor no sabéis que existen, pero los pendejos tienen que entender que eso es parte del reino de la fantasía, Sí, que no obvio. tiene que Como ver las con lo que películas uno de hace en la vida real. superhéroes. Exacto. Sí. Y también debe ser payo frustrante, Sí. po. Después la vida real no te resulta la porno. Y más para las chicas que para los chicos. Sobre todo. Porque los hombres en las pornos, por lo general, se ve la cintura para abajo, como que Sí. no es una persona Sí. que está ahí como interactuando realmente. Está todo el foco puesto en la mujer, en qué es lo que está haciendo con la boca, que esto es lo Sí. que... Sí, ¿cachai? heavy. Y es heavy también pensando, ya, nos estamos desviando un poquito del tema. Pero un excelente tema. Sí, es que pensaba también como las películas románticas, a la vez a nosotras nos entregan un conocimiento de las relaciones sexoafectivas súper Sí. nocivas, que tiene Sí, po. que ver con que el que la sigue la consigue, la competencia para lograr un objetivo, y no aceptar que, bueno, si no te pesca, chao nomás, o el amor de la vida y todos esos conceptos que no tienes más atrasar. Oye, Ferdy Shark en el hashtag a lo sol te dice: debo admitir que soy muy ignorante en el tema, que sé que la Rosario Olivares me está abriendo muchos los ojos. Gracias por esto, fue mi candidata a diputada. Sí, fui candidata a diputada. Mira. Una de las cosas que he hecho en la vida, digamos. Anécdotas. Una de las... Oye, ¿en qué están las conversaciones ahora con la displicente Cubillo? Están en Napo, si andaba viendo el eclipse. Oye, esa weá es una falta de respeto, Sí. pero como... La había citado el Senado. O sea, no les importa Ah, nada. espérate, la citó el Senado Ese día. y subió una foto en tiempo real viendo el eclipse. No, sí. esa wea, esa provocación. Sí, es atroz. O sea, es heavy. Yo creo que, que me gustaría decirlo también porque pasó harto, incluso en gente que es cercana a uno políticamente, que hubo mucho como juicio ético a la profesora que la enfrentó, y yo creo que no hay nada de juicio ético porque no fue una cuestión violenta. Cero violenta. Porque ella no se pone en ningún lugar para hablar, digamos. Sí. Yo diría que fue hasta respetuosa la profe, que se merece toda mi admiración, y yo creo que la de todas. Yo entiendo que muchos argumentos se decían como que se iba a desviar el tema, que nadie en el cementerio... Sí. Oye, la Cubillo pertenece a la derecha más pinochetista. Sí. Ellos nos han dicho dónde están los muertos y las muertas de la dictadura. Sí. Y nos vamos a escandalizar Sí. porque una profe la grabó y le dijo de una manera muy poco violenta lo que le quería decir. Aparte esta genera cementerio rabia general, también, ¿no? uno puede hablar desde la guata. Fue a ver Jaime Guzmán. No sé a quién fue a ver. Pero Pero como, ¿quién fue a ver? pero como en el fondo, obvio que si podéis decirlo, como a mí me dio mucha lata que tanta gente saliera a decir como hay que respetar a todos. Sí, no, sí, como no. este país, la educación ha sido mucho eso, como el consenso, todo eso de que todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa. No, loco, no todo Sí. el mundo tiene, no, porque si es discriminador, si es misógino, si es racista, no tiene derecho a decirlo nomás, po. Entonces yo creo que la ministra Cubillo debe ser una de las ministras más como con más herencia de la dictadura, y es súper heavy que está en educación. Sí, es súper pues, heavy muy porque... simbólico. Es lo que se está viendo. Sí, y además tiene que ver con una cuestión que es súper incoherente, que la derecha siempre ha sido así, como valóricamente esta señora está casada con Alamán, y Alamán era el mayor opositor a la ley de divorcio, porque este país vivió siempre en la época medieval, Sí. tarde hasta el divorcio, y después se casa con vergüenza. ella, pero después ellos pueden hablar de los valores más altos, Qué aunque sea vergüenza. divorciado y casado de nuevo, Weón. porque le piden al Papa que le haga esa cuestión Bueno, como... Somos Afganistán nosotros. Sí, La es cagó. heavy. ¿Somos Entonces, Afganistán? a mí me da mucha lata porque creo que ella, no sé, no lo va a hacer. Como la movilización ya lleva 5 semanas. Vienen Sí, las po. vacaciones de invierno. Piñera trata a los profes como si fueran sus empleados, como vuelvan a trabajar, no sé qué. Les vamos a hacer descuento. Sí, la eso. wea ordinaria. Sí, es Estos muy weones heavy. son Sí. tontos. ¿Pero Sí. qué pasó en la última reunión? Porque hace como 2 días se supone que hubo una larga sesión con la displicente. Ellos hicieron como, o sea, se llevó el petitorio y se hicieron algunos acuerdos, pero esos acuerdos tenían también que ver con leyes y procesos que ya estaban avanzando, como la de la titularidad, que es esto que te contratan por 30 horas concurso Ya. público y tú otras 14 te las chamullan, y eso no es un contrato fijo, sino al año. Eso ya se estaba procesando para que todas las horas fueran titulares. Cosas así, como que no digamos que destrabaron la solución de fondo, No. y dijeron de una que no había plata ni para la deuda histórica ni para la mención de la educadora. Y por eso se votó el lunes, pues para ver si el paro seguía o no, y fue una votación del 70 y tanto por ciento que Sí, sí. po. Yo creo que esto va a seguir así, las marchas siguen teniendo harta masividad. El asunto es cuánto
el desgaste puede llevarnos realmente a dialogar y no tener un gobierno que es una pared, que nos manda a hacer clases, que manda a marchar los sábados. Esta cuestión de patronaje que tiene la derecha es terrible, porque finalmente te dan órdenes, pues, si ni siquiera... Y ella, que le costó dialogar además, pues, si no se presentaba, mandaba... O sea, un poder ejecutivo que se pasa por el lado hasta el Senado, que es como la parte más importante del poder legislativo, por un eclipse, y se va con el presidente, digamos. Yo no sé si... A mí me gustaría saber si esos lavados de imagen les resultan o no, pero es terrible. Yo tengo no es una consulta, pero Rosario, ¿qué le podría decir a las personas que tienen hijes que están en la educación pública, por ejemplo, y se ven afectados por el paro, entonces no logran empatizar tanto con los profesores, no entienden mucho cómo por qué están leyendo? Entonces, ¿qué le dirías tú a ese tipo de personas que les afecta para ir a trabajar, no saben con quién dejar al cabro chico? Sí, está la alimentación también de por medio. ¿Verdad? Es difícil. Yo creo que hay una cuestión que pasa mucho como con los grupos humanos de oprimidos, es que en el fondo lo que finalmente hacen los opresores es ponerte en contra, Sí, cuando los dos son más precarizados. Como Sí. en el fondo, si bien la pega del profe es una profesión y es remunerada y todo, pero es sabido en todo el país que es una pega precarizada y Sí. que con los sueldos más bajos de cualquier profesional, y que en el fondo además está súper desestimada. Yo este año, Sí. por ejemplo, que está en mi definición, que ha sido el año del abogado, como no me digas nada porque yo soy abogado, cuántas noticias, Sí, como po. nadie le Sí, dice sí. nada a los abogados, nadie le Sí. dice nada a los médicos, Sí. y los profes todos pueden hablar de educación, Es que todo el porque mundo está capacitado. Como se valora por por el poder adquisitivo Sí. y no por la implicancia en la sociedad. O sea, Y cuando uno sabe que los cabros están en el colegio la mayor parte del día más que en la casa, los profes se vuelven centrales en esa pega, y por ende que ellos también implica que sus hijos también van a estar bien. Yo creo que eso, y que una pega, porque hay una cuestión que peca harto el profesorado, yo soy súper crítica de eso. Ser profe es un trabajo. Que uno lo quiera, le apasione, milita en la pedagogía es una cosa, pero yo creo que hay que sacarle un poco ese valor de romanticismo que nos enseñaron, como que Gabriela Mistral era como casi la mamá de los cabros. No, pues yo no soy la mamá de tu Sí, hijo, yo soy su profesora, y a mí me compete un área de la vida, y esa área de la vida que yo aporto a la vida de tu hijo tiene que ser bien remunerada, en buenas condiciones, para que él esté bien también. Entonces, como a veces se apoya a los profes más bien por esa visión que es romántica, y yo creo que no, pues, que en el fondo también somos trabajadores y peleamos por nuestros derechos, pero la diferencia es que nuestros derechos también implican mejorar la educación en Chile, y yo creo que por esa mejor educación, que los cabros no tengan ni profes cansados, agobiados, que ya se les acaba la creatividad para hacer un trabajo porque están súper cansados. y que a veces me imagino que terminan haciendo un tipo de evaluación que sea para ellos más sistemático de corregir, Sí, en vez de lo que se obvio. pueda desarrollar. Obvio, O sea, fomentar la clásico. creatividad. Yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de que sea una pega mayoritariamente femenina, ¿cachai? Sí, que es como... sí. Se pasan un poco por el aro tener en cuenta toda la pega extra, toda la carga laboral que se llevan para la casa, weón. Sí. Onda, tengo muchos amigos que son hijos de profes, mamás sobre todo, mamás profesoras, y es como... Weón, el recuerdo así de todos los weones corrigiendo las pruebas en la casa, tratando de ayudar un poco para poder hacer vida familiar, porque si no... Sí, es heavy. ¿Cachai? La tenéis trabajando. Y además que también pasa que como mujeres hemos sido criadas para tener una mayor empatía, ¿cachai? Sobre todo con niños, ¿cachai? O niñas. Y en ese sentido, yo creo que se da medio de manera inconsciente esto que decís tú como de Gabriela Mistral, de ser como la mamá de los cabros chicos, ¿cachai? Obvio. Pero piensa que se le dicen tía. Sí, po. Sí, po. Como ese vínculo familiar. Sí. Y en el fondo ahí también, a mí me gusta caleta el ejemplo de Gabriela Mistral. Porque es otro ejemplo como de sacarle el cuerpo a la educación. Como Gabriela Mistral solo era la de la ronda de los niños, Claro. entregar la educación, la mamá de los cabros. Y era poeta, era lesbiana, como un montón de cuestiones que no se dicen. Y que en el fondo lo ocultan bajo una imagen y una construcción cultural de que De la- es profesor y profesor, Sí. como que nosotros tuviésemos que dejar Sí. todo por los hijos de todo el mundo y Sí, no tuviésemos sí. vida. En la época de las escuelas normalistas, a las profes le hacían contratos donde tenían que firmar soltería. Oh. ¿Qué?
porque efectivamente es como era como ser monja, pues. Sí, claro. Devota al... como no claro. podía hacer ese tipo de cosas. Como inmaculada, es como una maternidad, po. Y si no se Entonces, como casaba, asexuada, sí. neutra. Maestra como- Jimena. Sí, hay harta, en Chile no hay tantas investigaciones de eso, pero hay en otros países investigaciones como de las cartas de la época de las escuelas normales, donde ellas acusan acoso de los directores, donde ellas acusan cómo las trataban porque tenían relaciones que no eran matrimonio, eran juzgadas moralmente en la época, Uy, realmente qué. como personas asexuadas que no podían tener su propia vida. Y esa imagen yo creo que también es tarea nuestra y sobre todo las profes feministas romperla, como Sí. es mi pega, pero yo también soy mujer y tengo una múltiple Sí. de otras cosas que decir en el mundo, digamos. Por supuesto. Y mi labor no es estar ahí como siendo... Porque al final, que a propósito de esa ley o esa cuestión que quería hacer Lavín, es como que el colegio es una gran sala cuna. Claro, sí. Es como Sí, nos po. dejan los niños y los Sí. pasan a buscar y Sí. ojalá estén más tiempo posible en el colegio para que... Entonces hay que sacarlo, como que no somos, yo siempre digo, las profes no somos la mamá de sus hijos, como por favor, olvídenlo. Oye, Tenemos audio. ¿qué? No. Mira, saludo a todos. Yo quería hacer una pregunta porque también trabajo en colegio haciendo clases y quería saber qué opinas tú o si estás de acuerdo sobre el terminar con el uniformado de los cabros. Ya eso debería estar como súper pasado de moda, como que todo igual es vestido, deberían vestirse cada uno como quiere, como en los colegios gringos. Yo creo que deberían estar súper de acuerdo todos con eso, ¿cierto? Saludos a todos. Y me refería al pasado de moda como que ya no tiene validez. Eso, saludos. Sí, obvio que todos queremos no más uniformes. Aquí lo hemos hablado igual, cómo Sí. la indumentaria finalmente limita el comportamiento. Además, todo lo que hemos hablado hoy día, donde hay más uniformes en la educación pública. Sí, po. Entonces esa cuestión es como... Disciplina. Y los disciplina, jumpers, disciplina. yo me he puesto jumpers, pero yo no usé jumper, ¿cachai? Cuando era chica nomás, después como que cambiaron y empezaron a hacer falda y Falda, weá. claro. Y polera, y ya no... Claro, y sí, yo alcancé a usar polera, ¿verdad? Yo Tan vieja también. no soy. Pero los jumper culiados, esa weá, no podía ir mover las piernas. No, y te cagáis de frío, como... Sí, po. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Liceo 7 de niña, los petitorios, las cabras, eran poder usar un mes más pantalones para no tener frío. Esa cuestión inhumana... Pero había meses. Sí, po. solo en invierno. Che, tú. Solo en Oye, invierno. Yo ahí tengo como dos Va a dar historias un muy lindas infarto. que contar para que no terminemos todos como deprimidos. Es una de una estudiante que tenía en el Las Tardes. Yo trabajé por cosas de la vida en colegios de hombres y mujeres. Yo creo que eso forjó como mi espíritu de profe feminista más que cualquier otra cosa. Y cuando trabajaban en Las Tarrias había unos cabros que eran como de la disidencia, más disidencia de Las Tarrias, que siempre han habido esos grupos de resistencia, y se fueron pintados los labios al colegio, con el uniforme, pero pintados el labio. Y los llamó la inspectora, obviamente para que sacaran el labial y para decirle, ya, y como dos cosas muy graciosas. Uno es lo que le dijo la inspectora de argumento de por qué no se podían pintar los labios, que era una ofensa para nosotras las mujeres, que a mí no es un caso me hubiese ocurrido algo como eso. Y dos, la respuesta que le dio él, que era que el manual de convivencia dice uniforme, camisa, corbata, pantalón, no dice lápiz labial, no dice nada de maquillaje, no me lo voy a sacar. Y de ahí en adelante ahora van pintados con aros, como hacen performance, se ponen tacos, como no están ni ahí, digamos, como que La corrieron a zorra. mover ese cerco. Buena. Y yo creo que están cada vez más así, porque en el fondo también salió esta cuestión de la ley de inclusión que permitía no estar tan amarrado al uniforme. Y otra cosa linda que también me tocó ver como profe fue en el 7 de niña, que una chica en ese momento que hoy día hizo el tránsito ya y un chico trans se quería graduar con pantalones. Ah, ya. No quería usar uniforme. Y obviamente se lo prohibieron. Se lo prohibieron, en fondo como no se puede porque el uniforme oficial es el jumper y toda su generación se graduó con pantalones. Ah, qué bacán. Y como que rompieron ese estereotipo y es como si ella no la van a dejar ir con pantalones, todos nos ponemos pantalones. Y fue bacán, como en el fondo ellos logran romper esa cuestión, porque el uniforme es una cuestión absolutamente militar, si uno piensa en todas las cosas, desde que el lunes te forman, te hacen cantar el himno, tenés que ir como con corbata, camisa, hay un montón de cuestiones. No en ningún caso algo como que te puede educar libremente. No, Entonces pues, el súper. uniforme, que es una cuestión que uno puede decir que es muy banal, es súper importante. Y es súper restrictivo, Sí. además que, claro, o sea, para las minas, que yo creo que nosotros lo tenemos mucho más claro, es como, bueno, de verdad que no podía ir a hacer nada porque andaba ahí con falda y, no sé, a mí me pasa, yo nunca he sido de persona de vestidos, ¿cachai?
Entonces, me acuerdo de eso del invierno, como de, bueno, por favor, así que siga haciendo frío para poder seguir usando mis pantalones porque no sé vivir con falda. Como y que el jumper es como la prenda de vestuario más incómoda que existe en el mundo. Como que a nadie se le ocurrió otra cosa más. Más encima para ponerse, no, y toda la apretar weá. abajo. Sí, y se supone, a mí me dicen que cuando chica que era para que no se notaran las diferencias como en la ropa, que la gente no se fijara en eso. Pero eso igual se resolvía con un delantal. Sí, filo. Y yo me acuerdo en mi colegio Alcázar de Maipú, que cuando los cabros se sacaban la chucha en la plaza, por ejemplo, a la salida, los inspectores nos retaban, juntaban al día siguiente en el patio, en la formación, como... Y se estaban pegando con el uniforme del colegio. Entonces lo importante en todos era los colegios. con el uniforme del colegio. Había una niña teniendo sexo con el uniforme, pero había niños robando con el uniforme del colegio. Entonces no era el valor, ¿cachai? Siempre dicen sí, eso. Oye, era porque hicieron alguna hueá con el uniforme. Entonces éramos un branding nomás. El uniforme es un branding. O sea, sobre todo los colegios subvencionados, que son los que más pelean entre sí, weón, te inventan hasta la chapita oficial y tenés que comprar. Tenés como poleras de educación física, polera normal, el bus. Es como que de repente es un chaleco azul marino nomás, pero tiene que una pequeña rayita, una línea. Entonces es el oficial, pues. No puedes con uno que no sea el oficial. Y es justo lo que tú decís. Ahora yo me acuerdo también en mi colegio nos revisaban si llevábamos la corbata bien puesta. Claro. Porque eso no iba a dejar mal. Como yo estudié en Quillota, que es una ciudad bien chica, y había una plaza que era como el centro social, como muy, todos los pueblos. Muy bonita la plaza aquí. Y ahí como nadie te vaya a ver en la plaza con tu uniforme mal, porque qué van a pensar del colegio. Y eres heavy, como esas son las prioridades. O fumando. A mí a nosotros por fumar con uniforme... pecado. Y es como, weón, o sea, no puedo estar como en el centro, y soy de Rancagua, en el centro, que es como queda la chucha de donde queda mi colegio, y era como, hasta ahí también tengo que andar perseguida porque quizás me vea un profe. Sí, es súper la weá enferma de la cabeza. Porque andáis con uniforme del colegio, es como que eres como un embajador. Sí, claro, sí. Es un fucking branding, sí, de verdad somos unos pequeños militares. Imagínate desde kinder hasta cuarto medio uniformados. Sí. Oye, y no lo logran adoctrinar a una así. No van a igual salió loquita. Sí, no, y todos los cabros le dan una vuelta al uniforme, que igual no encuentro bacán, como le ponen creatividad. Yo mi falda era de las personas con la falda así como hasta el tobillo, como no quiero que esa weá se me dé todo. Oye, perdón, es que dijiste pre-kinder o algo así, y me acordé, yo alcancé a tener corbata de lana. ¡Oh! Ancianitud. Tenemos de invierno, me imagino que la corbata de invierno. Bufandas. Fuerza, profe, y solamente mando este audio para visibilizar que los profesores de Villa Alemana no pueden salir a protestar ni a marchar porque el alcalde Sabat les descuenta 60 lucas de sueldo si se van a paro. Eso, y aguante. ¿Qué? ¿Es legal eso? No sé, yo creo que no. No debería ser legal. Sabat tenía que hacer. Porque además, o sea, yo esta semana uno escucha de todo porque te van contando, porque aleta de profes como llamados a evaluaciones o a entrevistas, porque ya se empieza a ver el próximo año, y les preguntan ¿qué opina usted del paro? Como si eso tuviese que ver con algo pedagógico. Es como antisindical preguntar esa hueá. Sí, por la dura. Sí. Y yo creo que eso pasa en muchas comunas. Lo que decíamos, porque lo hacen las municipalidades, las que estén a cargo de la educación, hace que pase eso, que los amenacen, que los descuenten. Si cualquier persona que no le pagan un sueldo de un mes lo va a pasar pésimo, sí. Entonces ese miedo que te hacen al descuento finalmente termina mermando la movilización también. Y eso son contratos anuales para no tener que pagar los 2 meses de vacaciones de verano, ¿cierto? Claro. Eso sí, total. Sí, o sea, pero hay colegios, por ejemplo, porque en lo privado y en lo particular mencionado se rigen por otras leyes que son más bien como el estatuto laboral y no el estatuto docente, como ley laboral normal. Y hay profes que los contratan hasta diciembre para no pagarles enero y febrero. Los buenos cagados. Sí, y ahí, además, ustedes igual trabajan. Febrero, por lo menos, se trabaja. Sí, como... y enero una parte. Va a depender de cada espacio. Sí, pero si te fijáis como el nivel de exigencia del año... Sí. O sea, y yo creo que... Yo siempre pienso, todo el mundo debería tener más vacaciones. Como, ¿por qué en Chile el éxito es como trabajar caleta cuando en el fondo la vida debería ser más disfrutar y tener tiempo libre? Pues ya es como una... Es que nos mintieron. Es como que encuentran un orgullo en, loco, estoy tapado un pega, loco, tapado un proyecto, estoy tapado un proyecto, tapado un pega. Y es como se supone que todos los avances tecnológicos de todo tipo que estábamos logrando como humanidad,
nos iban a facilitar la vida para poder tener Sí. tiempo de descanso. Sí. Y es todo lo contrario, la weá. Estamos más alienados. Estamos más alienados, weón, nada que ver, pero acá en el metro que está aquí, el nuevo, la línea 3, no hay cajeros y hay como para Sí. venderte ticket, ¿cachai? Ya, para cargarte la VIP. Sino que, Mucho recuerdo de hace años. sino que hay estas weas como electrónicas y, weón, anda... Ya, para empezar, esas eran pegas que tenía gente, ¿cachai? Por un lado. Y por otro lado es como, no sé, podéis llevar un día entero, weón, sin como interactuar con alguien, conche tu madre. Sí, que encuentro que esa weá es penosa, onda. Nos vamos a transformar como en esos países donde de verdad, que Chile ya lo tiene, como altas tasas de suicidio porque la gente está muy sola y está muy ocupada y está muy estresada y está sobreexplotada y no tiene descanso, ¿cachai? Weón. Oye, yo, disculpen, lo metía. Pero ahí hay una cosa. ¿Qué dice? Sobre el TP, los técnicos profesionales, abajo. Bárbara, sí. vamos a bajar acá. Sí. Porque vamos a escuchar un audio. ¿Podéis ponerme un audio? Porque me parece que el tema técnico profesional es demasiado relevante que se vuelva... Hola chiquillas, ¿cómo están? Me estoy incorporando hace poquito, así que no sé si habrán abordado esto ya. Les quería contar que yo soy profesional del área de la salud, pero trabajo en educación hace ya varios años con niños con discapacidad, lo que en educación se conoce como necesidades educativas especiales. Y es cuático como los profes no saben cómo trabajar con estos niños y con estos jóvenes porque no reciben la formación para esto. Los profes no saben cómo planificar, por ejemplo, como para poder entregarle el contenido a estos chiquillos. De hecho, desde hace 2 años se supone que se debería estar planificando con DUA, que es un diseño que contempla todos los estilos de aprendizaje, o sea, la diversidad, pero jamás los han capacitado, los profes no saben lo que es. Entonces es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, lo cual obvio que significa más agobio para los profes. Porque además de toda la carga que ya tienen que hacerse cargo de atender a todas las necesidades de los niños, una cuestión para la que no están preparados porque nadie los ha formado. O sea, nadie se hace cargo de esta arista en la formación de los profes. Es cuático, chiquilla, es como un sistema que está en el aire, es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Y así es como, entre comillas, quienes somos externos y por supuesto también los profes nos vamos desencantando del sistema, de nuestra pega y de nuestro quehacer. Es muy frustrante, como nadar contra la corriente todo el tiempo. Eso, chiquillas. Qué triste. Sí. Pero es verdad eso, como la ley de inclusión pidió que ingresaran como estudiantes y hubiesen programas para distintas necesidades en ellos y ellas, pero claro, está la educadora diferencial que ayuda con estas necesidades especiales y los profes nos tenemos que hacer cargo de eso, pero sin formación. Y por ejemplo, los chicos y chicas Asperger con una discapacidad visual, y a ti, o sea, los profes tienen que hacer tantas pegas que no le corresponden. A mí, por ejemplo, me ha tocado ver los casos de acoso, abuso, entonces como que uno es PDI, a la vez médico, psicólogo, enfermera, un montón de cuestiones. Y con toda la carga laboral que esto tiene, es difícil también capacitarse. No hay capacitación a la altura de esas cuestiones. Te exigen cosas, pero no hay retribución. Y ahí me parece que estos chicos están más abandonados que cualquiera. Como es una inclusión que no incluye, porque no se implementa de la manera correcta. Y ellos, y yo diría en todo el amplio sentido de la palabra, a mí, a propósito de lo que les decía de educación sexual, también la sexualidad de las personas con alguna capacidad diferente nunca ha sido pensada ni hablada, y es peludo. Yo creo que lo que más pasa es lo que decía la chica que era del área de salud, que debe haber, yo esa cifra no la manejo, pero estoy segura que debe haber algún estudio de la gente que deserta ser profe, es altísima. Yo solo pienso en mi generación cuando estudié filosofía, yo diría que la mitad hace clase y la mitad no, porque al primer o segundo año te quería arrancar de la escuela. Porque al final implica demasiado sacrificio personal, poca herramienta, y porque mucha de la gente, no creo que toda, pero mucha de la gente que estudia pedagogía, obviamente como uno no sabe qué hacer millonario, no estudiáis por un bien así como individual, es porque queréis transformar la educación, y te encontráis con esa... De hecho, yo personalmente dejé de ser profe como a los 27 años,
que fue una mentira, porque dije como me voy a jubilar, me tiene aburrida esta weá, es difícil, no sé qué, y me fui a hacer otra cosa, me puse a estudiar. Y el 2015, o sea, cuando ya tenía como 30 y algo, 31, volví a hacer clases, pero después de 6, 7 a 8 años, porque no quería como... Y volví con herramientas porque estudié, hice un doctorado, yo hago clases en la U, también formo a otros profes, y con esa herramienta volví al liceo, po. Si no hubiese parado, y el 99% de los profes no tiene ese privilegio, po, de poder tomar otros caminos, de conocer otras cosas y aprender, y si yo no hubiese hecho eso, no vuelvo, pero nica de nuevo a la escuela, porque es muy agobiante y muy, muy difícil. Dejamos invitadas de nuevo para algún otro capítulo a la Rosario Olivares, porque el paro sigue. Sí. Sí, ¿Qué sí. se viene ahora? Se viene, hoy día mismo, jueves, caceroleo a las 8 de la noche, a la mañana, iba a decir. A las 8 de la noche hay un caceroleo que es importante también apoyar, porque eso permite como amplitud, que no son solo los profes. Claro. Sigue la mesa de negociación, estamos a una semana de las vacaciones de invierno, cosa que también es preocupante. Para esto yo diría que en general, ojalá, porque ayer hubo una marcha que tenía como objetivo principal mostrar que hay una preocupación transversal por la educación pública y que no es un tema solo de los que hacemos ¿Y clases. cómo estuvo la convocatoria? Estuvo buena, yo vi que, o sea, y se armaron la NEF, como la FECH, un montón de otros lugares que son, que no son necesariamente de la educación, y yo invitaría como a estar atento y a plegarse a cualquier movilización que sea amplia y masiva, porque en algún momento de nuestra historia tiene que reciente pasar que todos salgamos a marchar por la educación, porque es un problema transversal y que nos afecta a todas y todos, y no solamente a los profes. Así que hoy día entonces cacerolazo a las 8 de la tarde. Despedimos con un aplauso a Rosario Olivares. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias Ahora por vuelvo al habernos acompañado. colegio, por eso Así- hace la vida los profes. Ahí, bueno, Pa' ya que vean. tenemos el contacto entonces de Rosario Olivares para poder hacerle el seguimiento al paro. Así que de verdad, el último aplauso a Rosario. Y ahora nos vamos con una cancioncita, porque vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la negligencia en el caso de Fernanda Maciel con Nicole Enríquez. Así que nos vamos a una canción y volvemos con el fucking verga lo solte. Oye, se escucha. Estamos hablando de los cancelades del trap y del reggaetón. Yo quiero decir nomás que Daddy Yankee no está cancelado por nada. Así que ahí la dejo. El rey del reggaetón y a la vez, no un aliade, pero alguien medianamente decente. Sí, Daddy Yankee. está bien. Daddy Daddy Yankee, Yankee. que era Al parecer no tiene ninguna yayita hasta el momento. Sí, ninguna importante. O sea, ya todos los hombres... Sí. ¿Tiene alguna? Claro, por Sí, defecto. por defecto. Tenemos a nuestra abogada, me encanta decir nuestra abogada feminista porque sienta como que ya tuviéramos un staff Y lo de tienen. invitadas. Lo tienen. Y que tenemos como una invitada, como invitadas staff de temas a los soltísticos. Tenemos a Nicole Enríquez, que nos acompaña de ¡Oli! nuevo. Un aplauso, abogada feminista. Y es muy importante el apellido feminista al oficio de abogada, porque vamos a hablar de las negligencias que han cruzado el caso en la investigación de Fernanda Maciel. Sí. Primero que todo, al no haber sido un homicidio dentro de una relación de pareja, igual se cuenta dentro de la estadística de los femicidios. No se cuenta dentro de las estadísticas del femicidio, puesto que de hecho fue formalizado la semana pasada. Gracias. Por homicidio, por inhumación ilegal y por aborto. El individuo, el asesino de Fernanda. ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijiste? Los delitos que le imputaron a ¿cuál es? Felipe Rojas, sí. Fue por... Homicidio, Y la muerte de la guagua también. claro, o sea, a un aborto, y por enterrarla en un lugar que no está habilitado para enterrar personas. Estaba en la una hueá bodega. rara. Sí, que hay inhumación, exhumación ilegal, y ahí dependiendo si sacáis un cuerpo o entierras un cuerpo sin las medidas como que establece la misma ley, po. O sea, no es que una pueda ser enterrada en cualquier lado, ¿no? No, pues claro. ¿Y a cuántos años de cuántos años estaríamos hablando con Felipe Rojas? Yo creo que se va a pegar un buen canazo en la cárcel. ¿Sí? Yo pensaría que sí. ¿Y por qué en este caso, por ejemplo, podría ser más que lo de Mauricio Ortega en el caso de Nabila? Porque para mí han sido como casos muy emblemáticos de mujeres que han sufrido. O sea, en el caso de Maciel fue como una cabra que estaba embarazada, ¿cachai? Como un propio vecino, y va a tener una pena más alta que alguien que mutiló a...
como los Claro, de otra es que persona. hay más delitos asociados y claro, pues en un caso fue como una tentativa, un femicidio frustrado, como lo estableció como los tribunales en el caso de Navila, y en este caso es lisa y llanamente un homicidio, o sea, no, eso es indiscutible. Ahora, el móvil por el cual Felipe cometió este delito, como que nadie lo sabe, o sea, hay como gente que está conversando y diciendo que tenía él como una obsesión con ella, que estaba como enamorado de ella. De hecho, leía que están investigando si también la abusó sexualmente, puesto que había un sostén como al lado de su cuerpo, en donde la encontraron, como un sostén suelto. Ah, ya. Entonces yo creo que hay que esperar como las nuevas diligencias, yo entendería, para ver qué es lo que va a ocurrir. Claro, ¿qué fue lo que pasó realmente? Exacto. ¿El tipo sufría de algún tipo de esquizofrenia o algún tipo de enfermedad Yo mental? no, hasta el ¿No? momento no se ha dicho nada de eso. O sea, yo he seguido súper como de cerca el caso. Fernanda vivía, la familia de Fernanda vive muy cerca de la casa de mis papás en Conchalí. Ah, la Entonces dura. igual ha habido como un seguimiento ya desde que desaparece Fernanda hasta ahora que la encuentran. Claro. Oye, Nicole, sobre los datos psicológicos que se pusieron de Fernanda Maciel en el matinal de TVN. Así es. No, fue en el noticiero. En el noticiario de Sí. TVN. ¿Eso tiene alguna repercusión legal en contra de ese canal, por ejemplo, de ese noticiario? ¿Por qué está prohibido divulgar este tipo de información? ¿Y qué significa simbólicamente también decirnos como el prontuario psicológico de ella? Porque salía que era, no sé, casi que apego ansioso, Sí, como inestable, emocionalmente, exacto, con amorosamente. una infancia difícil, Sí. compleja. Relación problemática Sí. con Exacto, estupefacientes. exacto. No, yo creo que ahí se pasaron varios pueblos TVN en lo que es su labor investigativa y también informativa. Y también es raro que eso haya ocurrido, puesto que yo leí ayer, hoy día en la mañana, que el abogado de la familia de Fernanda tiene de hecho como... no puede acceder totalmente a la carpeta investigativa. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Que esta información sale de la fiscalía, porque evidentemente sale de la fiscalía, Claro. se filtra mediante la fiscalía o carabinero y llega al noticiero. Entonces, yo creo que ahí lo que debería proceder es que se iniciara algún sumario, alguna investigación interna para ver quién finalmente fue la persona que filtró esta información. Ese tipo de cosas igual ocurren, ¿no? Ocurren. Como que se filtran Sí. a la prensa, Sí. sobre todo. Sí. Y siempre es castigado eso, siempre se hace un sumario, o porque, lo pregunto como porque creo que en algunos casos también me imagino que se busca como, no sé si provocar, pero como generar algún efecto a partir de estas filtraciones, ¿cachai? En este caso, obviamente, farándula, porque como que pa' qué Sí, chucha po. más así han tratado el caso. Que más encima. sí, Exactamente. eso se farandulizó el caso. O sea, los matinales, weón, era una el weá. pololo acosado sin darle espacio a su duelo. Claro. De hecho, yo leía también respecto de eso, que fue el mismo pololo el que va como a los canales a pedir que por favor hablen de Fernanda para mantener viva como la causa mientras ella estaba desaparecida. Pero claro, o sea, ya eso es un tema, Sí. y lo otro ya El es derechamente tratamiento, ventilar toda su vida privada. De hecho, están diciendo que la guagua no es de él, que por eso se va a hacer un tema de ADN, que puede ser que la guagua sea del otro tipo. Entonces ya ha llegado a un nivel absurdo. ¿Y eso sirve? Si el otro tipo era el padre, la pena podría aumentar. ¿Onda sirve legalmente para algo? Es que Como- finalmente igualmente un aborto, o sea, no, o sea, si la guagua hubiese nacido, por ejemplo, y fuese el padre, ahí sería como un infanticidio, Sí, claro. Claro. etcétera. Pero en este caso no, o sea, yo creo que ha habido un maltratamiento de la prensa, que está totalmente farandulizado el caso, que no sé ya qué pretende la tele con todo esto. Porque en el fondo se pierde más la empatía con la víctima y se Exacto. genera más unas expectativas como viendo una serie de televisión. Exacto, Exactamente. la gente empieza a seguir el caso como si fuese, porque te creo, no Una sé, serie. esto hubiese pasado hace 10 años, no sé, Matute Jones, por ejemplo, a estas alturas que uno hable de, como recuerde el caso, Sí. claro, puede haber un tema como de, entre comillas, entretenimiento, en el sentido de, estáis recordando un caso que fue emblemático, que Claro. fue un seguimiento mediático importante, bla, bla, bla.
Pero eso está pasando en este momento. La tipa estaba desaparecida, la encontraron ahora, estaba asesinada. Hay una clara falta de empatía con ella como persona, ¿cachai? Se hacía la comparación, yo lo compartí también, una imagen que me llegó que era como la comparación que hacían del perfil psicológico de Fernanda Maciel en las noticias, ¿no es cierto? Versus el que hicieron del tipo de nido que se suicidó, que era como es un genio, excelente persona, informático, una buena persona. Weón, entonces, y es como él era un victimario, ya perfecto, se suicidó porque de haber tenido un montón de atados a partir de sus propias del propio daño que él causó. Y esta chica es una víctima y sin embargo el tipo de información que filtran respecto de su perfil psicológico desliza la idea de que quizás se lo buscó, que quizás era demasiado inestable, que quizás pasó. Y nos permite empatizar también con la pura vulnerabilidad a la que estamos expuestas las mujeres. Exactamente, yo creo que en eso es sumamente importante hablar y que ya se ha hablado también en redes sociales, etcétera, sobre el componente de clase que yo considero importante en este caso. O sea, que Fernanda era de Conchalí, una niña joven, ¿cachai? Que trabajaba, de hecho leía el domingo, creo que fue, en La Tercera, como un perfil de ella también, en donde también se señalaba que era conflictiva en el trabajo, que tenía mucha conciencia de sus derechos laborales, que llegaba tarde, que no era muy buena compañera con sus compañeros de trabajo. Entonces yo digo, ¿para qué? O sea, ¿esto en qué contribuye en esclarecer la verdad sobre qué fue lo que pasó con Fernanda Maciel? Es simplemente un comidillo ahí, como un cahuineo ordinario respecto de esto. Y yo creo que hay que tomárselo con más seriedad de la que ya se está estableciendo. Y es como si una víctima tuviera que ser intachable para poder, como entre comillas, dar pena. Exacto. No por ser netamente la calidad de persona. La prensa siempre tiene una finalidad de buscar a una buena víctima. O sea, la buena víctima es la buena víctima, y si tenía algún problema mental, alguna cuestión de eso, ya traspasáis a ser una mala víctima, y ahí finalmente da lo mismo. Ese es como el caso de pasó con los españoles, como en la manada. Así es, también era una mala, ella rehizo su vida y mira, y se la ve en las fotos que contrataron a estos tipos con el detective hoy, parece que está paseando, parece que no está tan traumada. Entonces, no es que el patriarcado, patriarcado es increíble. Madre. Es que ahí lo que decís de la víctima y de cómo, porque estaba pensando como finalmente pasa que la gente se queda con... Estoy pensando en las señoras, ¿cachai? Como la gente se queda con esa sensación. Estoy pensando en después cómo se comenta el caso. Exacto. Mi mamá o no sé, o señoras que se encuentran y obviamente sale el tema porque está en todos los matinales y está en todas partes, por lo tanto la gente habla de eso después cuando hace vida social. Y es como el comentario va a estar como, no, pero parece que la niña igual era media conflictiva, parece que igual era media problemática, parece, y ese parece, es donde entra esto que decías tú, como que se desliza, que parece que está medio merecido, y no se entrega esa información de manera responsable en apuntar cuál es el verdadero problema, que es que, bueno, hay hombres matando mujeres todo el tiempo. Eso, como que se individualiza el caso y no se ampara dentro de una estructura social que hace que predominen los hombres que maten a la mujer. Entonces es un problema de género. Te quería preguntar, Nico, sobre las pruebas, porque cuando uno veía las pruebas, uno en la casa sin saber mucho con unas cuantas temporadas de CSI en el cuerpo, que el video Fernanda entraba a un galpón y no salía, y era como, bueno, entonces obvio que está acá, es como demasiado obvio, no sé por qué están buscando en otro lado y no sé por qué llevan mediums a los programas de televisión. Y después cuando la encuentran, después de haber revisado, se supone el lugar, y justo cuando venía un tipo de Estados Unidos a ver qué onda la investigación, se encuentra y salen como que, claro, es que ella era chiquitita. Entonces buscamos... Claro, o sea, que la fiscal diga que no pudieron encontrarla en las 6 diligencias anteriores debido a su pequeño tamaño. O sea, al contrario censo que está diciendo, o sea, que la gente que es más baja tiene menos probabilidad de ser encontrada. Los niños están cagados. Claro. Exactamente. Entonces, yo creo que ha habido un mal tratamiento desde la prensa hasta la fiscalía, y esto muy
personalmente, puesto que no he revisado ni los documentos de nada, puesto que esto es una información que solo es respecto de las personas que intervienen en el juicio, o sea, defensa de Felipe, también como querellante de toda la familia de Fernanda. Pero claro, o sea, es insólito que hayan periciado 6 veces un mismo lugar y que no hayan encontrado nada, que después tuviesen... Y también lo que considero importante decir es que finalmente llegamos a Felipe Rojas por una denuncia que presuntamente hace su ex respecto de él. Ah, ¿sí? Así es. Sí. ¿Y qué fue lo que denunció? Lo denunció, o sea, además señalar que este tipo tenía un par de causas anteriores por maltrato contra mujeres, Ya. o sea, violencia intrafamiliar. Y claro, o sea, lo que ha como salido en los medios es que la ex polola de Felipe va a la fiscalía y declara que él le confesó a ella que él había, como que Fernanda se había caído accidentalmente y que él no supo qué hacer y que finalmente después la terminó enterrando. No sé. Chucha, O sea, suena absurdo desde donde se mire, pero claro, más o menos por eso. Y también el tratamiento que han tenido también con esta ex, o sea, que ya lo tenía acusado por violencia, que todos sepamos que fue la ex quien lo denunció, Claro. que no se sepa muy bien bajo qué término esto pasó. Entonces, claro, o sea, en vez de proteger a las víctimas, finalmente la prensa que está haciendo desampararla, o sea, Sí, yo po. creo que no hay ninguna otra respuesta lógica a eso. Oye, ¿y cómo? Es que como que no me cabe en la cabeza lo de que hayan periciado 6 veces el lugar. ¿Dónde Sí. más estaban buscando? ¿Qué chucha? Y si no, es como que sabía, porque justo de verdad el día antes que llegara, ¿era del FBI? Sí, del FBI. Del FBI un tipo, justo el día antes lograron encontrarlo. Entonces como, ¿qué hay? ¿Hay platita de por medio? ¿Hay una red más grande de algo? Yo creo- ¿Cuál es el motivo para no encontrar, entre comillas, Fernando Mira, Maciel? honestamente toda esa cuestión como me da salfate, como de esta cuestión como de todo, que están todos organizados contra alguien, yo de verdad no lo creo tan así. Yo creo que lisa y llanamente ha sido negligencia por parte de los organismos que tienen que buscar personas y que tienen que iniciar las investigaciones. ¿Y eso qué pasa? ¿Hay algún tipo de... ¿se hace algún cuestionamiento respecto de cómo operaron durante la búsqueda? ¿O es como filo? Yo escuché a Bob, Logrado. que es fiscal nacional, decir que para él estaba todo bien hecho, que no había ningún problema de nada. O sea, evidentemente no van a decir por la tele y ni por la prensa que han cometido una serie de errores. De hecho, también leía que la PDI, o sea, la fiscal decidió investigar con Carabineros, no con la PDI. Y la PDI, según entiendo, el año pasado o a inicios de este año, le recomienda a la fiscalía formalizar a Felipe Rojas, puesto que los discursos que él daba, o sea, que todas las declaraciones que él daban eran como incoherentes, ¿cachai? Tenía el teléfono pinchado también, o sea, también han salido por la prensa algunas conversaciones que él mantuvo con su papá, con su mamá, los días que iban a la casa, cómo a allanar, ¿cachai? Pero, claro, o sea, no... Yo creo que esto tiene que ver más con una negligencia como sistémica cuando desaparecen personas, en este caso cuando desaparecen mujeres. ¿Y por qué se decide trabajar con Carabineros en vez de la PDI? ¿Cuáles son las variables que influyen en que trabaje un organismo u otro? La fiscal es la jefa, es quien lleva la investigación. Entonces el fiscal o la fiscal puede decidir si las instrucciones de investigación son dadas a la policía, como a la PDI o a Carabineros. En este caso desconozco porque la fiscal decidió investigar con Carabineros Sí, me y parece no más con la experto PDI. la PDI. Claro, la PDI tiene una mayor experiencia y como especialización en búsqueda de personas, o sea, también tienen como todo el aparato para hacerlo. También gente que está como que lleva años buscando personas, Claro. la misma PDI. Entonces, raro, también se ha filtrado en la prensa que el papá de Felipe es carabinero. Claro, Entonces, un montón de cosas que son de verdad, Chucha. que no tienen ningún sentido si lo empezamos como a conversar. Oye, y estas llamadas que decís tú que le tenían el teléfono pinchado Claro. y todo eso, ¿qué tipo de información Mira, no era obtenía? nada tan directo, pero era como que el papá le decía que se quedara tranquilo, que no tenían nada, ¿cachai? Como, ¿El papá que era Paco? claro, con su familia. El papá creo que hay una que se filtró y otra con la mamá.
Ya. de él, en donde le dicen, oye, como que están acá, todavía no llegué, la cuestión. No sabemos si la familia tenía idea de esto o no. Según lo que ha dicho la misma familia de Felipe, es que ellos están como contribuyendo a la investigación Ya. y no van a encubrir a su hijo. Claro. Y finalmente la causa de muerte fue como por estrangulamiento. Por asfixia con una tela. Ya. Ay, bueno, qué Sí. terrible. Y él supuestamente le dijo a la polola que habían tenido como una discusión y que la pasó como a llevar y ella se tropieza y cae de espalda y ahí como que se golpea y muere. O sea, es una Y estupidez, ¿cachai? si no encontró nada mejor que enterrarla. Exacto, o sea, no sé si yo empujo a alguien y se cae y llamo a la ambulancia, ¿cachai? No sé, pues Y la la- llevo al médico. Cuando se periciaba el lugar, ¿lo hacían con perros también? Me da la impresión que sí. Porque es que por eso le digo. Claro, como que porque qué de hecho extraño. decían que no podían, que los perros no cacharon nada, puesto que había una cuestión de cal encima, después una placa de cemento, entonces que estaba como súper bien como conservado el cuerpo, de hecho por eso pudieron reconocerlo en un inicio, y también que el cuerpo estaba momificado. Wow. Eso es lo que ha señalado la prensa respecto como de esto. ¿Momificado eso a qué se refiere? Como producto del... Yo creo La que del cal, cal, de la claro. calca. Sí. Conchetumare. Qué heavy, weón. Oye, Nicole, ¿cómo podríamos establecer parámetros como feministas, de alguna forma, una mirada feminista, mejor dicho, para establecer como líneas investigativas de este tipo de casos? Porque ya lo hemos hablado en otros programas, siempre desde los oficios, desde la sociedad, nos enseñan con una mirada feminista. Entonces, cuando hay tipos que están denunciados por violencia y ya están libres, ¿cachai? Es como... porque y no se están siguiendo esa línea investigativa. Claro, el sistema jurídico en Chile es profundamente patriarcal. O sea, yo creo que esa es la tónica de todos los países como del mundo probablemente, en donde, claro, no hay una formación en feminismo ni en temas de género, ni de las policías, Ni de ni de los los medios. abogados, Ni- ni de los medios, ni de los fiscales, ni de los jueces, ¿cachai? O sea, es un tema como sistémico y que recurrentemente caemos como en esto mismo de culpar a la víctima finalmente, no sé, o sea, que Fernanda tenga problemas afectivos, yo creo que es irrelevante en una investigación. Sí. Y también este caso se movió más emblemático porque ella estaba embarazada. Así es. Sí, po. Entonces, Si no fuera por eso... Claro, Sí. hasta ahí Sí. era una buena víctima, por Sí, po, decirlo de claro. alguna forma, una niña joven, embarazada, con una guagua. Claro. Entonces, claro, ¿no? Yo creo que es un tema súper complejo y que que el periodismo en general no ha estado para nada a la altura. hay modelos que podamos observar de algún país, de algún sistema donde tenga una mirada menos patriarcal, cómo se enfrentan el poder judicial, por ejemplo. Yo creo, o sea, claro, países quizás europeos, donde tengan quizás otra visión sobre derechos básicos, pero todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, yo creo que no se dan como estos parámetros básicos de género cuando delitos son contra las mujeres. Es heavy igual lo que pasa con el tema de los femicidios, porque ellos habían sido pareja, creo, ¿no? Fernanda Maciel con el... Según entiendo, no. Ah, Que ¿no? solo tenían una relación de amistad amistad. desde hace mucho tiempo. Ah, ya. Ah, yo pensaba Claro. que habían sido pareja antes. Pero lo que se establece ahora como mediante todas estas cuestiones que han salido en la prensa es que él tenía como una obsesión respecto de ella. Con ella. Yo no sé si eso es así y si eso finalmente se va a establecer así como en la investigación. Ya. Pero eso era como lo que decía la gente. Y también hay cosas bastante raras en este tipo. O sea, entró a estudiar psicología, no sé si ustedes supieron. ¿Ahora en este tiempo? Claro, después de 6 meses que Fernanda lleva desaparecida, o sea, después de 6 meses que el tipo la mató, entró a estudiar psicología. Qué terrorífico. Y leía el otro día en un post de prensa que como una persona que no dio su nombre, que decía que era muy raro porque el tipo era como un vago, ¿cachai? Como que con suerte tenía una pega, como que era muy raro que el loco haya decidido entrar como a estudiar, ¿cachai? Por la culpa, Como- no dormía ese tipo. Él la cagó, es como en vez de ir a terapia, porque Sí. claramente no puede contar lo Sí, que po. hizo, voy a estudiar psicología para mí mismo. Oye, eso, Ay, ¿cómo qué funciona? Ya esto desde mi ignorancia, cuando un criminal
va al psicólogo, esa persona, ese profesional, tiene que guardar. No, quedarse- no es como el cura. Yo lo ya. investigué por Ah, la ya. teleserie. y no, po. Al contrario, tienen el deber De avisar. de avisar porque es gente peligrosa. Po. O sea, podéis matar Claro. a alguien más. Los que sí guardan el secreto son los curas. Oh, los curas tienen hasta la coronilla. Y, o sea, y guardan, parece que guardan demasiado secreto. Tenemos Sí. un problema con eso, así que... La cagó. Y los abogados también tenemos También como guardan una posición más como rígida sobre el secreto profesional. Y ahora se supone que los abogados de Felipe Rojas lo abandonaron. Así leí ayer también. Mira, Pero no se sabe, puesto que la abogada de él subió un escrito en donde renuncia como a la defensa por motivos profesionales, puso ella. O sea, no estableció el motivo. No, ¿Cómo pero lo igual- hacen en esos casos? Tener que defender a una persona que es asesina es como... ¿podéis como exigir algo que sea medianamente justo teniendo en cuenta lo que hizo? ¿O siempre vaya a empujar como para tratar de que el weón zafe? Me imagino que igual hay algo ahí como un código ético... Claro, o sea, hay que distinguir, o sea, hay que partir por la premisa que todos los imputados tienen derecho a la defensa. O sea, Claro. eso es como la regla básica que establece el sistema y que en lo personal encuentro que está bien, puesto que cualquier persona puede ser culpada de un delito no habiendo cometido un delito y hay derecho a la defensa con un tribunal que sea imparcial, bla, bla, bla. Pero claro, o sea, igual hay cuestionamientos individuales y éticos sobre lo que respecta a una defensa. O sea, yo no sé por qué razón la abogada renunció a la defensa de este tipo, pero quizás va más por ese lado, ¿cachai? Claro. Quizás hubo un cuestionamiento, quizás es mala prensa para ella, ¿cachai? Como que pueden haber miles de formas. O sea, finalmente estáis defendiendo a una persona socialmente mala, ¿cachai? Claro. O sea, como que no... Y como no era defensora pública, podía darse como este privilegio de renunciar a la Ah, ya. defensa. Los defensores Claro. públicos están cagados, están obligados a... Claro, que te tienen tapen, que hacerlo y está bien que lo hagan, pues alguien tiene que hacer la pega también. Claro. Y ahí, claro, es que yo le preguntaba como, si tienes una persona que es culpable de un delito atroz, es como, se le Claro. puede sugerir como, ya mira, hiciste esto, como podemos encontrar la mejor manera de... O sea, no es como zafar, ¿cachai? O Claro, sea, por eso. el rol del abogado en este caso cuando defiende a un criminal, a una persona donde no cabe ninguna duda que fue él, ¿cachai? Etcétera. Claro, ahí el fiscal cumple, o sea, el abogado o la abogada cumple un rol más de buscar la pena como más justa para el delito. Ah, ya. ¿Cachai? Y si la persona como que no asume que cometió el crimen... Claro, ahí también es un tema, o sea, el abogado tiene que creer en su representado. Oye, pero aquí Sí, llegó... tenemos una invitada Que para este final pase de el programa. estudio. Y que Adelante, por venga, favor. que venga. Siéntate por ahí, Por ac- Macarena Orellana. Hola Macarena, ¿cómo estás? Un aplauso para Macarena. Un aplauso. Es que hoy día tenemos un multiprograma. Un multiprograma, sí. Macarena Orellana, campeona panamericana de kickboxing y tallerista de autodefensa feminista. ¿Cómo la hay? Lorea. Buena. Lorea. No, si digamos tener un programa más femina, así que no. Más feminazi de todos. Oye, es además la creadora del campeonato de kickboxing femenino que se llama Pelea como Mujer. Me encanta. Y es justamente eso lo que viene a promocionar. Siento que viene al caso un poco, ya que estamos hablando aquí de cómo Hablemos nos de violentan. autodefensa. Hablemos de autodefensa. Hablemos Hablemos un poco de necesaria. autodefensa. Oye, pero paréntesis, hablando de autodefensa, Nico, una mujer por defenderse igual puede caer presa. Sí, Dependiendo de la proporcionalidad de lo que esté pasando. ¿Cómo es eso? Que los medios tienen que ser proporcionales, o sea, si está con una pistola el tipo apuntándote y le quitaste hacer lo que sea. claro, o sea, ya ahí se abre totalmente como el prisma de la... Esa es como una fantasía igual... Oh. Es que en mi mente es como que... Cuando he pensado en ese miedo que uno tiene constantemente de que un weón, no sé, te sube no sé, en mi mente es como que... Mi gran miedo sería que me raptaran como estando en el Uber o algo así, ¿cachai? Y defenderse hasta aniquilar. Esa es mi defenderse fantasía, hasta ¿cachai? aniquilar, Como, weón, así ser capaz de dar la vuelta con todo y Sí.
pitearme a mi agresor. Sí. Con ese tipo de personas estás tratando, Macarena. Bienvenida. Me encanta. Gracias. Bueno, a complementar lo que decía la compañera, bueno, nosotros los talleres los vemos harto también, el tema de la proporcionalidad. En el fondo, claro, si a mí me pegan un combo y yo pego un balazo, No es paso yo a ser agresora. Por mucho que nuestras fantasías sean efectivamente agarrar a balazos a alguien que a lo mejor te ha golpeado constantemente, como ha ocurrido también. Claro. Ayer, si no me equivoco, ocurrió un caso de una pareja de personas haitianas donde la chica lo apuñaló producto de reiteradas situaciones de violencia intrafamiliar, y en Argentina que estuvo presa por defenderse de un grupo de hombres que la trató de violar. Entonces también el patriarcado también opera en las leyes, y eso también es algo que tenemos que conocer. Sí. Oye, que me encanta este inicio de conversación con la Maca. Sí, ¿cuándo es este campeonato? Este campeonato va a ser el 3 de agosto, estamos confirmando el lugar, lo vamos a confirmar en las próximas semanas. Nos pueden seguir en el Instagram Pelea como Mujer 4, o seguir a Ailín Sobrino, que hoy día no pudo venir, pero que también es una de las organizadoras del evento, o mi Instagram, que es maca_la maquinita. Ahí siempre estamos publicando información sobre el evento. Es un evento bien bonito porque en Chile no existen campeonatos donde se reúnan mujeres. Siempre las mujeres somos como un espacio menor dentro de las artes marciales. Pareciera que no existiéramos, no estamos en las promociones, somos como las ring girl, que son las que se suben con los numeritos, claro, las modelos, pero nunca las competidoras. Y hoy día, yo diría que hace un par de años atrás, eso ha estado cambiando. Hemos estado llenando los espacios como competidoras, como entrenadoras, y ya llevamos 2 años haciendo este evento, que ha partido de ser un evento que se hizo en un gimnasio chiquitito con un ring de 1 metro por 1 metro, a el último que lo hicimos en la Federación de Boxeo, que estaba repleto, no cabía más gente, había gente mirando desde afuera. Genial. Ha llegado a otros lugares de Latinoamérica, nos han escrito de varios países que quieren participar, entonces ha ido creciendo mucho, y eso también da cuenta de que hemos ido abriendo este espacio, hemos llegado para quedarnos y también para transformar estas estructuras. Pues una de las cosas nuevas que tenemos con Ailín, que ha sido producto también de las discusiones políticas que hemos tenido, es que abrimos una categoría no binaria y para personas trans, que son justamente personas que no tienen la oportunidad de competir porque en las categorías de varones no los dejan, en las categorías de mujeres no sé qué, la gente se pone como a discutir sobre hormonas y cosas que la verdad no vienen al caso. Así que bueno, como este campeonato lo inventamos nosotras y nosotras ponemos la regla, abrimos esa categoría, así que también a nosotras nos gustaría mucho que cualquier persona no binaria o trans que quisiera competir se contacte con nosotras. Estamos haciendo un evento muy bonito con muchos auspiciadores, con muchos premios, organizado por todo lo que hay son mujeres, las árbitras, las personas que sacan fotos, la que está en la puerta, la que hace la comida. Uno de los lugares que estamos viendo es de una chica también que tiene un taller de boxeo. Entonces todo está hecho por mujeres, así que bacán. Oye, me encanta, qué bacán. ¿Cómo estamos de competidoras? Ahora nos han llegado, bueno, tenemos yo creo que cerca de 20 chicas inscritas ya, esos son 10. Bueno, ahí se tienen que cruzar varias cosas, pues el tiempo que llevan compitiendo, la edad, la cantidad de peleas. El año pasado tuvimos 16 peleas, 2 peleas por título. Hoy día también vamos a tener 2 peleas por título. Hay un Super 4 que son, bueno, si fuésemos nosotras las del Super 4, pelearían ustedes 2, nosotras 2, y las que ganemos de esa peleamos la final. Ya. Entonces esos campeonatos son bien entretenidos porque además la que gana ese Super 4 va a disputar el cinturón con la campeona del año pasado. Entonces son muy muy divertidos, tienen que ir también. Oye, eso te iba a decir, yo quiero puro ir y voy a Vamos a estar vendiendo las entradas, valen 5 lucas, precio muy popular. Súper bien. Sí, súper. Oye, ¿y ¿dónde se compran? Las vamos a estar vendiendo nosotras mismas. Yo creo que la próxima semana o la siguiente ya van a salir a la venta, así que ahí nos pueden contactar. el lugar lo tienen confirmado? Lo vamos a confirmar también dentro de las próximas semanas. Ya. Es bien difícil conseguir lugares con ring, pero estamos en eso. Normalmente, ¿cómo lo hacen? En la Federación de Boxeo. ¿Pueden ir niñas menores de edad? Sí, ningún problema. Es un evento súper familiar, van niñas de todas las edades. Lo lindo de este evento también, a diferencia de otros eventos deportivos, es que reúne gente que no solamente el mundo del deporte. Llega gente de todos lados. Ahí si quieren ir con la radio, chiquillas, ningún problema también. Vamos como comentaristas, así tal cual. No cachando nada, así como le pego una patada. En la raja. Oye, a mí me encanta contar esto a pesar de que habla pésimo de mí. Pero es que yo hice kickboxing un tiempo, pero lo abandoné. ¿Por Eso qué? es lo que habla mal de mí. Porque, no sé, dejé de ir en algún momento y se me pasó la vieja. Aparte que me tenía que pegar un pique más o menos grande que hacía en bicicleta.
Pero Vayan a entrenar con qué nosotras. entretenido que eso te iba a decir, ¿dónde imparten talleres? Nosotras con Aileen tenemos clases permanentes en un gimnasio que se llama Brutal Striker, lo pueden buscar ¿Dónde también en queda? Instagram, en Departamental 4944 Metro Macul. Ya. Y ahí tienen horarios para todos los gustos. Lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana con Aileen o de 8:30 a 9:30 de la noche conmigo. Eso me gusta. Y martes y jueves de 8:15 a 9:15 con Aileen también. Para una persona pajera como yo, más bien soy del caminar. También esta clase es como, ¿puedo partir de cero? Sí, todas partimos de cero. Po. Nosotras también tuvimos nuestra clase cero, las que hemos a lo mejor ganado títulos. También tuvimos nuestra clase cero, la que casi nos daba un ataque cardíaco, que estábamos así muriendo. Pero obviamente vamos de a poco. Hay gente que llega ahí porque quiere competir. Hay gente también que es lo que nos pasa con muchas mujeres que llegan también con muchas cargas, con muchas historias, ¿cierto? Que llegan a un espacio de autodefensa no porque quieran hacer deporte, sino porque se quieren seguir seguras frente a las diversidad de violencias que vivimos. Entonces también no podéis poner a esa persona a agarrarse a combo el primer día porque no corresponde, claro. podéis revictimizar. Ah, lo bueno claro. de, lo bueno de una que... mirada feminista. Por supuesto. Qué bacán. pues, hay una Igual mirada me- feminista ahí. Igual Ay, hice box como un año. Buena. Y fue penca porque igual era un ambiente súper como masculino. sí, po. De hecho, iba a sí. un lugar donde todos eran hombres. Sí. Y en verdad era súper incómodo. Entonces fue como... ¿A dónde ibas? Queda ahí en Providencia. Como entre... No sé para qué decirlo. Ah, ya no importa. Oye, Bueno, pero es así en todos lados. ¿Algo nada que ver? ¿Ustedes dos tienen tatuado un ovni en el mismo lugar? Un ovni, del cuerpo. sí, nos dimos Un día un día... Me encanta. Está muy Muy bonito. ovni. Mira, ovni, andamos con la regla y ayer hubo eclipse. ¿Coincidencia? No lo sé. No lo sé, tú dime. Sí, yo creo que acá las coincidencias no existen, huevona. Acá las coincidencias no existen. Oye, me imagino también qué importancia como de resignificar nuestro cuerpo como agente deportivo en las mujeres, porque también se nos asocia el deporte a estar más flaca, ¿cachai? Claro. Como algo O muy el cuerpo deportivo como un cuerpo de hombre también, que También. es algo que pasa mucho. Como Sí. que nuestro cuerpo no fuese apto para nada, en el Claro. fondo. Más para crear, para Claro, eso. no está asociada a la agilidad, Claro. sino como voy a trotar, ¿cachai? Para estar más flaca nomás, para el verano, pero no a la fuerza, a la agilidad. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de entrenar. A las chiquillas que entrenan conmigo, nosotras ya llevamos 2 años haciendo clases con Aileen. Siempre les decimos que les vamos a empezar a sacar como una foto el antes y el después, Ah, porque es real que les cambia la cara a la gente que entrena. Como se ponen así más... La cara es mala, le decimos Me nosotras. encanta. Primera forma de autodefensa. Pero es real, porque camináis distinto igual, porque cuando tu cuerpo cambia, sabéis que podías hacer cosas, te diste cuenta, no sé, pues que tus patas eran súper buenas, que en verdad tu combo de derecha es súper bueno, o que soy ágil, o que, no sé. Vayan, chiquilla, una clase gratis para todas las de la radio. Yo parece que voy a ir en serio. Es que kickboxing ha sido lo que más me ha gustado de todas las cosas que he practicado. Es bacán. Porque además es como box, pero con patadas, ¿cachai? Y rodillas. La wea buena. La wea buena. Como, ¡pah! Se pueden agarrar a rodillazos. Oye, también. y es necesario, no es necesario siempre tener como enfrentamiento. No. Ya, no. yo soy una persona, tengo Sí. No, y, problema y médico. también vamos de a poco también. Pues, o sea, hay chiquillas que quieren competir, chiquillas que no. Yo tengo chiquillas que llevan 2 años entrenando y nunca han querido competir. eso, Ah, puedo no ya, competir bacán. nunca. Y hay y chiquillas como- que a los 2 meses quieren subirse al ring. Como que yo creo que Yo eso sería de también- esas. Yo soy, más, yo soy más de competir contra la pared, hacer mi ejercicio. Sí, hay saco. También se puede también. trabajar Mi con ejercicio. paragolpe, no hay problema. Hartos sacos, sí. Sí, lo Oye, que- las patas del kickboxing son tan Maravillosas, bonitas, hermosas. weón. Sí. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Es que también nos valida como un espacio para botar la rabia, buena. Como Sí. que las mujeres, nuestros deportes y en general en nuestra vida, los intereses que nos pusieron como lo femenino, te anulan mucho como la rabia y entonces no estamos acostumbradas físicamente a soltarla y esa agua nos enferma, pues esa agua es Sí, depresión. caleta. La rabia no tratas Eso- de depresión, dijo mi psicólogo. Eso lo hemos hablado harto aquí, que es como a los hombres se les permite Sí. agredirse entre ellos cuando son chicos, los pendejos se Juegan, van a juegan como- la pelota, sacan la de Kiko y y da Caco. lo mismo y nosotras no tenemos ese permiso y Sí. por lo tanto hacemos más caldo cabeza sí. porque como que Generamos vivimos con la llanto. rabia, claro. Botamos la rabia como llanto. Como llanto o como pelambre, Sí. ¿cachai? Como que esa es nuestra forma de agredir a otra persona con la Sí. que a lo mejor tiene un problema y no tenemos esta posibilidad como de sacar la rabia con un acto físico de golpear algo, obviamente no a otra persona quizás, pero
No, pero también tiene que ver con el conocimiento del cuerpo. Yo creo que eso también es fundamental, porque, bueno, yo creo que el llanto, el gritar, no necesariamente son cosas malas, pues, como que también son emociones súper válidas también, pues. Pero el problema de, no sé, por ejemplo, la forma en la que nos enseñan educación física, yo soy profe de historia también, siempre lo pienso desde la educación, cómo afecta también eso, es justamente no tener control sobre tu cuerpo. Pues entonces, bueno, yo escuchaba lo que ustedes están hablando anteriormente, como la situación de Fernanda Maciel, así como muchas otras mujeres que han sido atacadas y asesinadas. Yo pienso quizás qué tan distinta hubiese sido la historia si nosotras tuviésemos distinta concepción sobre lo que puede hacer nuestro cuerpo. Claro, ¿qué herramientas tenemos para poder defendernos? Ni siquiera como pensando en saber artes marciales específicamente, porque hacer cualquier deporte te implica conocer tu cuerpo, trabajarlo, hasta tocarse, como que también sexualmente es algo que se nos ha negado, como que nuestro cuerpo siempre es un tabú. Entonces yo creo que ahí el deporte ayuda muchísimo, y bueno, si es artes marciales mejor, porque también se le puede dar un enfoque específico a la violencia física, que es una de las formas de violencia a las que nos enfrentamos. Claro. Qué buena. Y me imagino que es como un secretito para una de alguna forma, como caminar por la calle, es como... Con los guantes colgando. No sabéis nada. Porque ¿sabéis qué? Cuando ando sola en la calle muy tarde, empiezo a caminar rara nomás, para que los tipos digan, es que está... Sí, como... no sé. Con los brazos así. Lala, así como de 3 minutos, pero porque digan como, ¿aquí? Sí. Como que no entiendan nomás. Me encanta esa técnica a mí. Y ponerse chora. Yo cuando camino en la noche sola camino como con cara mala, el pecho parado, cara mala y como los brazos como abarcando un radio como más o menos amplio, porque de verdad que si andáis así eres como potencial víctima. Sí, potencial víctima. ¿Tú cómo caminas ahí, Nico? Puta, yo pego como en el hocico el tiro en la calle. No, en serio. Me encanta. ¿Le he pegado un combo en el hocico? Hueones, patadas, combos, sí. Me defiendo, creo que la onda, si es loco, se me va. De hecho, hace 2 años atrás un tipo se me acercó, así como me arrinconó contra una esquina. Y el weón andaba con una taza en la mano. Así que se la quité y se la quebré en la cabeza. ¡La dura! Buena maestra. Y yo me caminando así, güey. Y yo creo que el tiempo del box fue el como que me empoderó, como lo que hablaba sobre como la confianza como en mí. Te probaste. Como que siento que tengo confianza como en mi cuerpo y en mi fuerza, ¿cachai? Sí. Entonces, no sé, hace unos meses atrás también iba llegando a mi casa un weón como que nos acosó con mi polola y que le tiré una patada en la raja al weón al toque. Bueno, qué bien. Yo igual una vez le pegué... Soy de esas señoras. A un weón que me sacó un cuchillo. Que yo pensé que me iba a saltar. Es que weón fue muy cuático. Estaba en Rancagua cerca de mi casa. Y iba como con caleta de bolsas porque venía a Santiago. Como en ese tiempo viajaba más a Rancagua, no sé qué. Y sale un weón con un cuchillo. Y yo como que... Pero fue así reacción nomás, ¿cachai? Como que... pensé así como... Que paja esta situación. Y le pegué en la mano, le boté el cuchillo, salí arrancando... Y el weón, hay potencial de kickboxing ahí. Y el weón, pero cargaba encima corriendo así. Después pensaba como, weón, anda, pésima idea. Como adrenalina. Cuchillar. Eso es. Y el weón, onda, como que se pone a correr como para buscarme. Y yo así, cagué. Y el weón se mete un pasaje y saca una bici. Y yo así como, onda, empecé a subir a la bici y me a cuchillar como por la espalda. Y el weón se baja los pantalones y se empieza a correr la paja. Qué asco el weón. Y fue como, weón, no me iban a robar, me iban a violar. Sí, po. Y ahí fue como, de ahí tenés que ir con el cuchillo. La cagó cortada, la chao. Bueno, lo de los reflejos yo creo que es una de las cosas que da las artes marciales, pues cuando se transforma un reflejo esa reacción, ya está, y da lo mismo. Sí, y en los talleres lo hablamos harto cuando las chicas me preguntan como si una clase sirve, pues. Yo, bueno, creo que siempre es mejor entrenar mucho, pues, y por eso es bacán también como estos espacios del campeonato donde se pueden probar y todo, pero una clase igual sirve porque te probaste y sabís que podías reaccionar, sabís qué podías hacer. Eso yo y creo, eso y bueno, quizás tú compartís esto, pero como que todas las que hemos entrenado alguna vez, bueno, tú también que contabas, como que esa primera clase dijimos, igual. igual. Su patadita. Igual, algo sale. Igual. Y eso es, esa confianza yo creo que marca la diferencia, pues si al final, si te la creí, ya está, pues. Sí. Bacán. Bien. Hay que prepararse, weón. Hay que estar atenta. Hay que armarse, weón. Sí, hay que armarse de herramientas de autodefensa y de actitud, porque también... Sí. O sea, obviamente los victimarios son una mierda, pero lamentablemente existen y nosotras podemos adquirir herramientas para poder repeler un posible ataque, así que...
Ahí estamos viendo Ahí el está. Instagram de Pelea como Mujer. Hoy le voy a 4. mandar saludo a la Pancha, que es la diseñadora de este Súper evento bonito, maravilloso. sí. Hermoso, hermoso. Oye, Pura mujeres, ahí le está dije, Pancha, ¿viste? pe. Pancha Pelea Pe, la como pueden Mujer seguir 4, ¿por qué es el 4? ¿Es porque es la cuarta edición? La cuarta edición, Ya. sí, la cuarta edición. El primero lo hicimos, si no me equivoco, en diciembre del 2017, después 2018, abril, diciembre, y ahora la cuarta. Ah, ya, Sí. perfecto. Ahí Mira está ahí. Maca-la maquinita. La maquinita. Oye, qué buena. Me Entonces, fascina. entradas. Entradas 5 luquitas, nos pueden seguir en las redes, ahí vamos a estar avisando la venta. El 3 de agosto, resérvelo, anótenlo en su agenda, en su Google Calendar, en su Bullet Journal, en lo que sea, por favor, En la mano. donde sea, pero que no se les olvide, va a ser un campeonato muy bonito, van a haber hartos premios también Uy. para público. Tengo una amiga que tiene una página que se llama Bruta que Bruta y dice, pregúntale después, paréntesis, si puedes. Amiga, te estoy nombrando en vivo. A la maquinita, ¿cuánto salen las clases de kickboxing? ¿O dónde puedo buscar? Es que quiero mucho hacer algo así, pero entre mujeres, no en gimnasio rancio, jajaja, ¿será caro? ¿Hagamos eso? Las Lee todo lo clases, que mandó. me encanta. Las clases salen 33 mensual si van las 3 veces a la semana, y ahí hay unos packs porque hay algunas... 3 veces a la semana. 3 veces Oye, a la ahí semana. salimos Súper. máquina. Huevona, No, metamos, ¿no? Ya, yo, es que sabes que mi psicólogo me obligó a meterme ahora en algún Me deporte, todavía no encanta. encuentro el mío. Este es. Allá tenemos equipos, se los podemos prestar, ya después se pueden ir comprando sus propias Guantecitos. cosas, guantes, vendas. Los guantes son como los de box con dedito tapado, Sí, ¿cierto? sí, Ya. sí. No Yo me son las acuerdo- guantillas de MMA, Ya, que esas no, son ya, guantes. ya, Son sí. igual que los de boxeo. Yo me acuerdo que igual Canillera. me sofocan un Eso. poco las manos, pero... Puede ser que hayan sido una talla más chica, son por talla los ya. guantes. Que llevo allá entonces, o sea, ya que ya estoy. Mira, ya, ¿con empezar qué así, tengo a cómo, pegar, weón. cómo tengo que ir implementada entonces? No, ¿O con allá- ropa cómoda nomás, allá les prestamos, se entrena sin zapatillas. Bueno, ahí ya. se ve el equipo completo. Uno está con vendas, guantes, Voy con buzo canillera. nomás, y allá puedo arrendar, Buzo, me prestan calza. cositas. No, te prestamos al principio y Ya. después ya, bueno, porque esas las usan todas las personas, Sí, entonces po, está claro, medio- todas sopeadas. O sea, después se pueden ir comprando las suyas. Pero sale 33 mensual si van las 3 veces a la semana, si van una sale 16, Me encanta. si van 2 sale 28, una Es que clase está de prueba súper gratis para que vean bueno. si les gusta, porque pagar un mes y que después, no sea el deporte que tú querías, Claro. ahí está bueno. Entonces la clase de prueba, hay varios horarios y hay promociones también. Si van, por ejemplo, los 5 días, me parece que sale 50 mensual. También pueden ir una pura clase, sale 4 lucas. Si es que, no sé, hay chiquillas que tienen, por ejemplo, les cambian los horarios. Entonces Claro, una semana claro. pueden, la otra no, pagan Sí. la clase. Nos Ah, y- acomodamos a todas sus necesidades. ¿Y para sé que esa niñas persona- también? Ah, ¿Para niñas? Hay clases para niñas, esas no las hago yo, esas Ah, son ya. mixtas y son los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Martes, jueves, 5 de la tarde, con Sebastián Corral, que es un profe muy bacán Es también. que tengo una sobrina que me encantaría que... Sí, las clases para niños son mixtas y son con Cevita. Cevita es bacán. Bacán. Y son en el mismo gimnasio. El gimnasio es muy bacán, es un espacio administrado por una mujer. La calle, que es muy bacán también. Todo lo que dice la Maca cada vez se pone mejor. Así que vayan nomás, vayan a probar la clase y atentas al evento. Ahí las vamos a tratar con mucho amor. Las cabras son bacanes. Siempre hay niñas nuevas, así que vayan nomás. Hermoso. Oye, voy a quedar molida la primera clase, no voy Probablemente. De hecho, sí. Estoy súper oxidada. Después de mi Te primera van a clase... doler músculos que no sabías que existían. Esa weá, después de mi primera clase de kickboxing hace muchos años, me acuerdo que el otro día estaba hecha para atrás así como y quise levantarme para agarrar el control remoto y casi me muero. Sí. Sí, horrible. Los abdominales, weón, era una weá. Se trabaja todo el cuerpo, todo. Concha de tu madre. horrible. Pero Es con brígido. el tiempo, Sí, no, después se pasa. súper bien. Y yo me acuerdo que yo vivía en un departamento duplex a mi primera clase de kickboxing y tenía que ir a cocinar abajo y no podía bajar, weón, me dolían las piernas, todo. Y real que duele hasta el pelo, duele pero todo. se pasa. Un platanito después de entrenar. Ah, el chupotazo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Yo llevo 5 años Ya. ya. Sí, nosotros damos examen de cinturón la próxima semana. Bueno, aprovecho de mandarle saludos a las chiquillas que estaban ahí por el WhatsApp, vueltas locas pidiendo saludos. Ah. Las chiquillas del equipo son muy bacanes también. Varias pelean este fin de semana, dan examen de grado la otra semana. En kickboxing se dan exámenes de grado. Es como una carrera porque tú vas dando exámenes y vas pasando de ser facilitadora, instructora, cinturón negro. buena. Entonces también ahí podéis ir haciendo algo en lo que trabajar, algo, si a alguien le gusta, puede ser un camino también para ir haciendo eso. Por eso es bacán para las niñas también, yo encuentro como saber que existen esas posibilidades, bacán. por lo menos. Claro. Así que un saludo para las chiquillas y si van para allá las van a conocer. Las cabras son lo más hermoso que existe, realmente, así que vayan. Qué hermoso. Un paraíso.
Sí, es un paraíso. A la bruta se me está Describió lo que escuchando, yo vamos. entiendo por un paraíso, sí. Bacán. Lleno de mujeres. Lleno de mujeres. Vaginita, ay, qué linda la vaginita. La vulva. Muy bien. Oigan, se nos acabó el fucking programa. El fucking a lo solté de hoy día se ha acabado, así que vamos a hacer los últimos anuncios. Nico Enríquez, tus redes sociales y si tú tienes, recibes como casos particulares. De hecho, ¿o no? el otro día me escribió alguien que me dijo, oye, te escuché en el programa y quiero saber si me puedes ayudar. Así que le mando un escribió saludo. también. Ah, A mí me sí. escribió también para ¿Sí? comentarme. Estaba muy contenta, Bacán. muchas gracias y no sé qué. Bacán. Así que no, Enríquez BT en Twitter, Instagram. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi polola, que también para que se metan a sus redes sociales, que es Isonauta en Instagram. Isonauta. Isonauta en Instagram, y les mando unos regalitos que les voy a entregar después. ¡Queremos regalos! Y eso, sí. Así que cualquier duda, consulta, sugerencia, reclamo, pueden escribir. Nicole Enrique, entonces, abogada feminista, comadre. Femina, se le acabó sí. la fiesta. Se le acabó la fiesta. Y Maca y bajo la maquinita, entonces. las Pelea redes como sociales. Mujer 4 y Ailín Sobrino, que también es una de las seguidoras, también la pueden seguir en Instagram. Ahí en cualquiera de los 3 perfiles se pueden enterar de las clases y del campeonato. El campeonato, entonces dijimos, era 3 de el agosto. 3 de agosto. Sábado 3 de agosto. A 5 lucas, dijo también. 5 luquitas. Sí, con Luquita. De ahí seremos. Excelente. Estaremos comentando como unas profesionales. Como los de, los Voy a de la hacer como lucha allá. libre, que te Van a pegan los entre- sillazos encima, claro. Entrenan este mes y se van a saber hasta los nombres de los golpes, po. Me encanta. Ah, bueno, es que tengo el cuerpo tan oxidado y Van a estar ahí, oh, qué upper más hermoso. yo quedé no volver a mi psicólogo si no me metía a deporte porque me dijo, bueno, tenés que empezar a aplicar la guas que te digo. Y yo como, así que ya encontré uno. Vamos a probar. Lula, la del barrio, tiene anuncios que hacer de su podcast. No tengo ni un anuncio, parece. Tenemos capítulo hoy día de estreno. Y no sé, hicimos uno últimamente de Chernóbil. No tengo nada que anunciar, parece. Yo voy a anunciar una cosita, Maca y Nico, Lula. El 24 de julio estoy acá en Santiago haciendo un show en el Teatro Azares, que queda en el Metro Santa Isabel, show de stand-up comedy. con la Sopaso y la José Nas. Así que la entrada en el link de mi bio. ¿A cuánto la entrada? A 7 luquitas. Ya. 7 luquitas, un show de teatro maravilloso que estamos preparando. Y la entrada es en @confesiones de soltera. En mi bio ahí está el link. Así que eso, chiquillos. Y el 11 estoy en Antofagasta contando chistes. 11 y 12. Y Napo, saliendo adelante. Gracias, chiquillas, por haber Muchas gracias. habernos acompañado en este programa. Ya saben, Kickboxing y abogada feminista. Adiós.